Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en atención integral de los centros de emergencia mujer y su función en la detección e intervención en casos de violencia contra la mujer y los Aviso integrantes. de, el disco está casi lleno. Recordarles, doctores, que este diplomado viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho con una certificación de 250 horas académicas. Y en esta oportunidad nos va a acompañar con su participación la doctora Tania Bocanegra Risco, quien a la fecha se viene desempeñando como jueza del Juzgado Especializado de Familia de la Subespecialidad de Violencia de la subespecialidad contra la violencia familiar de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. El tema que va a desarrollar nuestra ponente es la ley número 30.364, específicamente lo que es la prevención y atención en los casos de violencia y la recuperación de las víctimas. Bien, doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras, asimismo pueden realizar sus preguntas en el caja de comentarios en el chat y aquellos que desean interactuar con nuestro ponente pueden alzar el icono de la mano, se les estará habilitando el audio a cada participante. Recordarles, doctores, que las preguntas que van a realizar tienen que ser de acuerdo al tema de manera general. Recordarles que nuestra ponente es jueza, por lo cual no puede resolver casos específicos, ¿no? O casos particulares. Eh, Bien, doctora Tania, con ello le doy el uso de la palabra para dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, estimada. Bien, estoy viendo que están ingresando mucho más a la plataforma, así que yo me imagino que al interno ya van a hacer esas coordinaciones. Bien, señores, bueno, ya este curso ha iniciado, pero igual a esta sesión les voy a dar la bienvenida. Definitivamente es importante que se siga priorizando la capacitación en el tema de la ley 3364. Y usted dirá, doctora, ¿pero por qué? Nosotros ya hemos estado incluso atentos a sus clases anteriores y más o menos hemos logrado insertarnos en esta nueva especialidad o subespecialidad de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Sin embargo, ¿cómo estás, Madeleine Sosao? Buenas noches. Buenas tardes, todavía estamos acostumbrándonos a este horario tarde-noche. Sin embargo, déjenme comentarles que han existido algunas modificatorias, sobre todo a partir de esta ley 31715 y su reglamento, en el que algunos criterios jurisdiccionales han venido cambiando. Y es importante que ustedes conozcan, ya que ¿quién de nosotros no ha escuchado algún caso de violencia en el que nos han pedido un asesoramiento rápido? Porque los plazos son muy cortos, 3 días. En 3 días tú tienes que tener todo ese espacio probatorio para poder acudir a tu audiencia sobre todo, que es de actuación inmediata, ¿correcto? He visto, sobre todo como yo me desempeño como juez de violencia, que algunos abogados un poco apurados llegan el mismo día al juzgado a tratar de leer el expediente, sin embargo, sin mayor medio probatorio para la parte denunciada. Ojo, porque la parte denunciante, bueno, es lo que ella señala, hay que analizar un nivel de coherencia, un nivel de persistencia en lo que ella viene señalando, tanto a nivel policial, con lo que señala a nivel judicial, pero adicional al medio probatorio que puede insertarse, pero lo fundamental en la actuación de medios probatorios, o sobre todo en la realización de la audiencia, es que la parte denunciada tenga esa oportunidad de insertarme a algún medio probatorio o también que lo que dice o indica pueda demostrar que hay algunas incoherencias, inconsistencias en el que, o contradicciones, en lo que podría generar en mí ya no un indicio razonable de que hay una posibilidad de que la integridad de la víctima, ya sea física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, pueda verse afectada. Entonces, esta audiencia es lo más importante. Yo sé que en el decurso de este diplomado usted va a tener
sesiones específicas, sobre todo en el tema de ámbito de protección, el tema de cómo van a asumir una audiencia, pero yo siempre quiero darle este plus. Yo sé que en la última parte nos vamos a dar, como sea, tiempo para conversar acerca de estas audiencias, audiencias que a usted le va a servir porque usted va a acudir y también, incluso no solo como abogado de la parte denunciada, sino también puede ser que usted acuda como representante del Centro de Emergencia Mujer o abogado del Centro de Emergencia Mujer y también ahí el abogado del Centro de Emergencia Mujer tiene que asumir un rol importante en esa audiencia. Tiene que actuar en sus medios probatorios. Qué importante que hasta la fecha de que se señale la audiencia, él pueda recabar. A veces me dice el abogado del centro, doctora, pero el reconocimiento médico legal no lo tengo porque esa no es mi competencia. Eso se supone que a nivel policial se cursaron los oficios y el Instituto de Medicina Legal tendrá que hacerlo llegar a su despacho de manera oportuna o a la policía. Yo no me involucro. Será realmente una actitud diligente por parte del Centro de Emergencia Mujer, quien va a su audiencia, conoce su caso y verifica esos oficios, se han cursado, se ha verificado, se le pregunta a la víctima, la comunicación asertiva con la víctima. Señora, ¿ha acudido usted? Señor, ¿ha acudido usted al reconocimiento médico legista? ¿En dónde fue? ¿Qué día fue? ¿Recuerda usted qué preguntas le hicieron? Eso es importante porque así no lo traigas a audiencia, tú vienes con esa certeza de lo que te dice tu patrocinado en coherencia con lo que te puede narrar. Doctora, hemos pasado, pero todavía está pendiente de que se emita el reconocimiento o tal vez está pendiente de que se emita el informe o la pericia psicológica. Importante. Pero si tú conversas con la víctima, has visto que no ha pasado pericia psicológica, qué importante que el abogado del Centro de Emergencia Mujer para llegar a la audiencia y generar ese indicio razonable a la juzgadora y también estar en esta lucha con los argumentos que van a insertar la parte denunciada. Si tú tienes a los equipos de profesionales del Centro de Emergencia Mujer, como psicólogos, sociólogos, entre otros, ¿por qué no realizar un informe del equipo multidisciplinario antes de que la víctima acuda a audiencia? Importante. Doctora, ¿eso es obligatorio? ¿Eso es eh, necesario para poder generar en usted un indicio razonable y que emite una medida de protección? Miren, realmente la ley 3364 no obliga a tener esa documentación. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis conjunto de medios probatorios. Y ese medio probatorio es totalmente importante. Entonces, la participación del abogado del Centro de Emergencia Mujer también tiene que ser un abogado bastante activo para solicitar, sobre todo, ya que ellos tienen los profesionales que pueden dar esos medios probatorios o pueden emitirlos. Doctora, en el caso que es un abogado de oficio, su participación también. El abogado de oficio también tiene que tener esa comunicación asertiva con la víctima para llegar a audiencia y poder tal vez analízame un poco más el contexto. Solamente fue un día que te insultó y te dijo tal cosa, no tienes medio probatorio sobre eso, tú dices si te consideras afectada, pero cuéntame un poco más del contexto. ¿Cuánto tiempo vas de convivencia? Durante ese tiempo de 20 años de convivencia, ¿este ha sido el único episodio? ¿Han habido más episodios? Tal vez delante de tus hijos, tal vez delante de algún familiar, tal vez vecinos, si eres parte de una iglesia, dentro de la comunidad, etc. Vas teniendo información. Esa información te llega, hey, tengo testigos, tengo audios, tengo chat, tengo WhatsApp, tengo también agresiones por red social. Entonces, todo eso sirve para que usted presente esos medios probatorios. Doctora, necesito certificarlos, necesito validarlos, necesito tener fecha específica del medio probatorio. Tengo la foto cuando él me golpeó, pero no tengo la fecha específica de la foto. Señores, recuerden que no es un único medio probatorio, es la suma de medios probatorios. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se malogró mi pantalla, creo algo pasó. Es el sol. A ver, vamos a movernos un poquito. Nos estamos iluminando mucho. Mm. A ver, un segundito, doctores. Creo que algo pasó en mi camarita. Pasó. Ya, ahora sí. Bien, doctores. Entonces, la importancia, como les digo, de que existe una comunicación asertiva con la víctima para que pueda usted agenciarse de medios probatorios que conlleven justamente en esta audiencia poder tener un indicio razonable de lo que se estaría poniendo en peligro, es decir, la integridad física, psicológica, la integridad sexual, la integridad económica o patrimonial. Entonces, usted tiene que tener. Para dictar medidas de protección, doctora, ¿se requieren medios probatorios? Dani, ¿la sola declaración de la víctima será un medio probatorio? ¿Sí o no? Dame una respuesta. La declaración de la víctima a nivel policial, que es exacto. Entonces, ¿sí requiere medios probatorios o no?
Correcto. Todo proceso judicial, ¿cómo no? Claro que sí, porque este es un medio probatorio. La declaración solo de la víctima es un medio probatorio para mí. Y evalúo ese medio probatorio si es coherente con la declaración a nivel policial y con la declaración a nivel judicial. ¿Correcto? Entonces, Dani, yo sí requiero de esos medios probatorios, de que no sean exigentes y obligatorios, tener un informe psicológico que determine una afectación, que tenga una pericia que determine una afectación, que tenga un reconocimiento médico legal que diga existió un día de incapacidad, 3, 4 días. Eso no significa que yo para valorar, porque si no, para que es una audiencia, podrían incluso ser una actuación inmediata solamente de documentales también, podría ser solamente los atestados a nivel policial y no se actuó ningún otro medio probatorio, claro, y podría emitir. Pero igual voy a hacer una evaluación conjunta de lo que tengo. Documentales tal vez, sí, pero ya solo la declaración de la víctima para mí ya es importante para poder yo determinar la evaluación de si emito o no. Claro, por ejemplo, Dani dice, doctora, ¿qué pasa si la víctima dice una cosa, pero realmente no ha sucedido así? La sobredimensiona, ¿correcto? Él dice, he sido insultada, me ha adjetivizado, me ha botado de la casa, me ha dicho, etc., etc., etc. No es suficiente, Alivia. Alivia Vargas me dice, doctora, la sola declaración no es suficiente. Cuando ya hemos tenido esta modificación de la 31715, ahora hay que evaluar coherencia. ¿Qué pasa si la declaración que tuvo a nivel policial dice una cosa, a nivel judicial dice otra, y con el medio probatorio que inserta, el denunciado dice que ese día materialmente fue imposible que él esté en su casa gritándole o reclamándole algo porque él se encontraba en el extranjero? Medio probatorio, registro migratorio. ¿Hay algo más que agregar sobre la incoherencia de lo que se señala en la denuncia? Entonces, este juego inmediato, porque esto es una audiencia en la que tenemos que actuar de manera inmediata. Ahora dice Tatiana, doctora, ¿qué pasa si son hechos antiguos, si son hechos que ya no son actuales, sino que él quiere denunciar ahora? Tatiana, cuidado con eso. Recuerda que el ciclo de violencia, que es el que se denuncia, no necesariamente este ciclo de violencia puede tener un punto de quiebre en un hecho determinante, sino que el punto de quiebre para denunciar, que es la parte más difícil, podría ser justamente el hecho de algunos otros factores en los que uno va tomando esa decisión de querer separarse. Y para eso, Tatiana, hay que analizar el enfoque de género, ¿correcto? Ya se está utilizando incluso en algunas decisiones judiciales. El inicio de esta ruptura del ciclo de violencia para poder determinar claramente si es que quiero continuar con esa relación o no quiero continuar con esa relación. Tatiana me dice, doctora, por ejemplo, en Chorrillos no admiten hechos antiguos. Bueno, recuerda que si fuese un hecho de violencia sexual que ha sucedido hace 2 años y yo digo, ¿sabes qué? Mi primo me violó hace 2 años, pero recién hoy, porque tengo miedo que él vaya y viole a otra niña o a otra adolescente, entonces quiero denunciar. Tatiana, ¿no van a recepcionar esa denuncia? Recuerda que la violencia sexual es una de las modalidades de la violencia, es uno de los tipos de violencia, de los 4 tipos que existen. Si el policía hace eso, entonces tendrías tú que querellar, bueno, que iniciar un proceso, perdón, a nivel administrativo contra el policía. Incluso podrías llegar hasta violencia estructural, ¿correcto? Bien, señores, esto es más o menos el inicio de lo que vamos a tratar hoy. Sé que hoy nos toca la participación del Centro de Emergencia Mujer dentro de este sistema grande de protección, pero yo siempre quiero llamar su atención de ustedes porque sé que lo que más les interesa es cómo van a asumir esto en audiencia. Muy bien, vamos a seguir conectándonos, siguen conectándose, así que muy bien, vamos a compartir ya pantalla. Igual, todas las preguntas que ustedes tengan ahí en la cajita, yo voy leyendo, voy respondiendo, ¿no? Puedo hacer varias cosas al mismo tiempo en esa situación. Doctora, ¿qué justifica que exista un sistema de protección? Porque algunos dicen, mire, yo ya vengo conferenciando sobre estos temas varios años y en todas mis conferencias he tenido preguntas, creo que voy a sacar un pequeño librito ahí donde diga las preguntas más extrañas que me han hecho. Y dentro de esas me mencionan, por ejemplo, doctora, ¿por qué no existe un sistema de protección al hombre? ¿Por qué el hombre ahora está siendo víctima de este mal uso de la herramienta judicial? ¿Cuál es la herramienta judicial? Justamente el proceso de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Doctora, están utilizando ese proceso para amenazar al denunciado que si quieren terminar una relación con ella, hey, tú te quieres ir de la casa, entonces yo mañana te pongo una denuncia por violencia psicológica porque hoy recuerdo todos aquellos días en los que tú me agredías verbalmente, pero nunca dije nada porque yo estaba condicionando eso a que tú continúes conmigo. Pero ya, como ya me cansé de perdonarte, pero igual así yo te perdono y tú ya no quieres estar conmigo, entonces yo mañana te denuncio. Señores, esas amenazas que pueden hacer algunas personas, sean hombres o mujeres, para condicionar la continuación de una relación afectiva, ¿puede ser violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar?
ya sea que sea de una mujer hacia un hombre o de un hombre hacia una mujer, el condicionamiento de mantener una relación, no me dejes, si me dejas te denuncio, ese condicionamiento, esa amenaza, esa insistencia para un sometimiento a una relación, ¿podría ser? Claro que sí. Podría configurarse un hecho de violencia dentro de mi ámbito de protección. Recuerda que yo tengo dos ámbitos, el ámbito de protección y el ámbito de sanción. Para mi ámbito de protección, esos condicionamientos dentro de un contexto de sometimiento en el que, por ejemplo, existen integrantes del grupo familiar que vienen siendo también afectados con estos sometimientos, claro que sí, pasa a mi esfera de protección. Así que es importante que se tenga claro que estos espacios de protección no solamente protegen a las mujeres, sino también a los integrantes del grupo familiar. Y cuando hablamos de relaciones afectivas, también podría ser el exnovio, el esposo, el exesposo, el exconviviente, el conviviente actual. También como hombre podría verse afectado. Es más, ¿qué pasa si el conviviente, el hombre que se ve afectado? Yo tenía ayer una audiencia con un hombre que ha sido golpeado terriblemente por su conviviente e incluso condicionado y amenazado a que si lo denuncia no iba a dejarlo ver a su hija. Todos esos medios probatorios con audios y fotos se actuaron en mi audiencia e inmediatamente se dictaron las medidas de protección a favor de la niña, a favor de este caso del padre de la niña, en contra de la madre de la niña, ¿correcto? Así que no hay aquí una balanza de que solo pesan las mujeres, sino que se da sí un enfoque diferente por la cantidad de registro de denuncia en el que recae mujer. Que el que denuncie menos sea hombre no significa que hay menos hombres violentados, sino que sigue existiendo una data histórica en el que el Perú todavía registra mayor índice de violencia en mujeres. Así que hay que tener claro con eso, casos particulares van a existir, casos excepcionales también, situaciones en las que las mujeres malutilizan la herramienta judicial también, y eso todo puede ser advertido. Hoy en la mañana tuve una entrevista con un niño y adolescente, la mamá vino directamente, vamos a ponerlo de manera genérica, con la intención prácticamente, bueno, porque ya había denunciado un hecho de violencia, y cuando hago la entrevista con la niña, sin la madre, obviamente, es importante las entrevistas con los niños, niños y adolescentes, respetando su grado de madurez y su grado de autodeterminación, me dice, doctora, empiezo a una conversación, cuando tú realizas una comunicación asertiva con un adolescente o con una niña, la conversación no puede ser de manera directa, hey, ¿sabes cuál es el motivo por el que estás acá? Datos, etc. No, tiene que ser una comunicación pausada, una comunicación que logre ganar la confianza. Obviamente el niño que llega a sentarse en tu despacho no te tiene ninguna confianza. Entonces puedes empezar a conversar acerca de situaciones no necesariamente del juicio, sino de su vida personal, un poco del tema educativo, del clima, empezamos a hablar de que hacía mucho frío, de que, qué tipo de casaca utilizaba. Entonces, empezar a ganar un poco la confianza, no al 100% obviamente en una sesión, pero al menos sí que me permite insertar información válida. Entonces ella claramente en toda la comunicación que tuvo conmigo me dijo, doctora, lo que pasa es que mi mamá no quiere que yo vea a mi papá y por eso estoy acá, porque ella me ha dicho que yo diga tal cosa. Terriblemente, pese a que la denuncia era de la madre hacia el padre, en una situación así, cuando la niña, que no tiene nada que ver, que ella la trae como, traigo a mi hija porque ella sabe cómo es el tema, o sea, ella quería condicionar a la niña para eso. Estoy evidenciando un hecho de violencia en contra de una niña en el que su derecho humano es vivir en un espacio libre de violencia. Claro que sí. ¿Puedo dictar una medida de protección así no se haya solicitado a favor de la niña en ese caso? ¿Qué facultades utilizó? Las facultades extrapetitas, propias del proceso de violencia familiar, por ser un proceso de familia. Utilizo el extrapetita, jalo a la víctima, en este caso a la niña, la identifico como víctima, cambio los roles, ya la que denunciante, que era la víctima supuestamente, pasa a ser denunciada y, o posible agresora de esta niña, por el hecho manifiesto, el que yo estoy viendo en audiencia, y el denunciado no pasa a ser víctima, pero también podría yo exhortarle a él al aseguramiento de un espacio de violencia, libre de violencia. Entonces, miren cómo ustedes dentro del proceso de violencia, que es tan rápido, es algo muy dinámico, porque la violencia es cíclica, continua y dinámica. Por eso es que el proceso de violencia no es que tomas una foto y ahí se queda, ¿no? Hay principios muy cercanos al proceso de violencia, como por ejemplo, supervisar paulatinamente y evaluar si el nivel de riesgo se ha incrementado, si el nivel de riesgo se incrementó, entonces tengo que dictar una medida de protección mucho más amplia. Y si el nivel de riesgo disminuyó, entonces tengo que dictar una medida de protección más acorde a la realidad actual. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esos casos? Evaluar, doctora, evaluar y supervisar. Por eso es que la ley 3364 nos obliga a los jueces que a partir implementemos sistemas válidos de supervisión.
por más que son los efectivos policiales los que deberían supervisar, nosotros no estamos eximidos de ejecutar esta supervisión. En mi caso, por ejemplo, estoy citando para cada caso que identifico niño ni adolescente en razón del principio de diligencia excepcional, para el caso de niños, la supervisión, ¿correcto? Bien. Y aquí me están haciendo algunas preguntas, ya creo que con casos específicos, que es lo primero que le hemos dicho, que no hagamos casos específicos, porque imagínate, Eusebio, que ese caso llegue a mi juzgado, ya te di un adelanto de fallo, pero voy a tratar de traducir lo que me has puesto de manera genérica, más allá de que sea soldado o que sea, en todo caso, un subordinado, ¿correcto? Vamos a mencionar, doctor, imaginemos que un subordinado denuncia a su superior, ¿correcto? Ya de por sí hay una diferencia ahí en como si yo denunciara, por ejemplo, al presidente de la Corte, ¿no? Estoy en una situación de vulnerabilidad porque el rango jerárquico de por sí, tiene un rango mucho mayor y puede tener un espacio de dominio mucho mayor que el mío. Y sus decisiones pueden influir en mi ámbito de decisión. Hasta ahí estamos bien. Entonces, un subordinado contra un superior o un jefe, respecto al grado, respecto a lo que fuese. Dentro de una institución jerarquizada puede ser el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, en cualquier institución jerarquizada. Y este se da cuenta a la Fiscalía de Derechos Humanos, dice, quien hace una investigación por el delito de tortura. Bueno, pues no voy a entrar a la profundidad de esto. El certificado médico del agraviado no existen daños recientes que indica deba realizarse exámenes complementarios. Recuerda tú, y la pregunta para los conectados es, cuando nosotros queremos denunciar hechos de violencia, señores, primero, tenemos que tener claro que la ley es la ley 3034. ¿Contra quién? ¿Contra la? Primer sujeto pasivo. ¿Cuál es? ¿Pueden escribirlo ahí, por favor? ¿Contra la? ¿A quién vamos a proteger? Por el tema de la data histórica, por el tema de la estadística histórica de violencia. ¿A la? Escriban, por favor. A la mujer. Muy bien. Entonces, primero, en el caso que nos pone su compañero, ¿estamos hablando de una mujer o estamos hablando de un soldado? No ha determinado si es soldado o tal vez es un soldado de la comunidad LGTBIQ también, que quiere denotar su género, su sexualidad de manera distinta. Y por ese lado podemos ingresar. Recuerda que el ámbito de protección no es solo violencia. Yo mañana me golpeo con una mujer afuera de mi casa y no por eso es violencia contra la mujer. ¿Correcto? Vamos a analizar si es por su condición de tal, es por su condición de mujer que está pasando esto, o es una agresión que estoy teniendo yo porque me estoy peleando por mi enamorado, por decirlo menos, ¿correcto? Eso no sería ámbito de protección. Ahora, el inciso B no solo es para las mujeres, doctora, también es para los hombres, sí. Pero si es hombre, tiene que tener una condición. ¿Cuál es la condición, señores? En el artículo 7, literal B. Tiene que tener un vínculo de, ¿cuál es ese vínculo? Muy bien, Eusebio, integrante del grupo familiar. Dentro del caso que nos pone su compañero, imaginemos que sea un soldado hombre con su superior. ¿Está dentro del ámbito de protección? De manera inicial tú dirás, no, pero puede ser que sea un integrante de la comunidad LGTBIQ. Entonces vamos a ver si es que va a pasar ese filtro de protección. Porque al ser un integrante de la comunidad LGTBIQ puede verse afectado y como es vulnerable, dentro de lo que manifiesta en su sexualidad, podría pasar ese tamiz. ¿Bien? De lo contrario, eso no tendría por qué verse en el ámbito de protección. A ver, dice, ahora, otro punto. El hecho que yo denuncie dentro de mi institución jerarquizada me excluye a que yo denuncie dentro del Poder Judicial. ¿Qué dicen ustedes? Tengo solamente un camino. Yo mañana quiero denunciar que he sido acosada o soy víctima de violencia sexual por mi jefe, ¿ya? Y lo voy a denunciar en mi institución pública. Que yo lo haga en mi institución o en mi universidad, en mi centro preuniversitario, en mi colegio, ¿significa que yo no puedo denunciar a nivel judicial? ¿Tengo solamente una vía o puedo hacer los dos? ¿A cuál es en caso? ¿O las dos tienen su propio camino? ¿Qué dicen ustedes? Un segundito, voy a prender mi batería. Ya estamos. Disculpen. Se puso interesante, ¿verdad? ¿Excluimos o no excluimos vías? Claro que no tenemos por qué excluir. Las dos pueden funcionar muy bien. Y recuerda que, por ejemplo, si yo soy trabajadora de una institución, trabajo en el Ministerio Público, y mi jefe, o no necesariamente mi jefe, mi compañero de trabajo, está acosándome, entonces yo podría solicitar a la institución que se me brinde una medida de protección. ¿Cuál sería esa medida de protección? Que este señor, dentro de las que se puedan brindar, a mí me rote, a mí me van a rotar,
No, protegiendo siempre a la víctima, la persona, mientras que dure ese proceso, podrá ser rotado a otro espacio laboral para que pueda continuar. Todavía no sabemos si es culpable o no, porque estamos en ámbito de protección. Pero adicional a eso, tú puedes ir al espacio judicial, claro que sí. Y en el espacio judicial también se dictan medidas de protección, no tan específicas como la que será en el tema laboral, porque el laboral conoce el know-how, conoce el manejo, la cultura organizacional, etc. Pero en el espacio judicial se dictarán las medidas para poder insertar apercibimientos importantes. ¿Qué apercibimiento inserto en el espacio judicial? ¿Qué logro yo de diferencia de lo que puede darse una prohibición mientras que dure el proceso en el ámbito de la institución, con la diferencia de lo que voy a poder lograr a nivel judicial? ¿Cuál será? Usted sabe la respuesta. ¿Qué percibimiento puedo consignar en una resolución judicial cuando quien te dice no lo vuelvas a hacer es la juez, que es diferente a que quien te dice no lo vuelvas a hacer sea el titular de la entidad? Mm, A ver, reformular. Estás por ahí poco cerca, Tatiana, pero vamos a ver, ¿qué procedimiento puedo insertar? Un procedimiento importante. Muy bien, Shirley, una desobediencia a la autoridad. El tema de acercarse no está acá, no. Esas son medidas que se pueden dar, no tienen nada que ver acá. Los apercibimientos de denuncia. Y tú sabes, Shirley, que si me voy por denuncia, me voy por un delito. Y si me voy por un delito, veo quantum de pena. Y si veo quantum de pena, puede ser incluso, recuerda, caso de John Kelvin, podría darse una prisión preventiva por el desacato, en este caso por la desobediencia a la autoridad. Entonces es importante que tú no descuides el camino del ámbito judicial. Además que no es excluyente, así que va por los dos. Muy bien, entonces seguimos viendo el caso de su compañero. Dice, quien inicia que hubo una tortura. Bueno, el certificado médico y el agregado no existen daños, indica que debe realizarse exámenes complementarios. La física solicita medidas de protección ante el juez de familia, el cual fue resuelto improcedente, pero la fiscalía apeló y la apelación ya se llevó a cabo. La pregunta es, bueno, ya creo que di respuesta, ¿verdad, Eusebio? Más o menos. Artículo 7, literal A y literal B. Si no encaja dentro de esos dos y no está en cuestionamiento su integridad sexual, porque como integridad sexual sí podría entrar, por ejemplo, ha habido una denuncia que ha habido tortura, pero que realmente lo que ha hecho es en su condición de LGTBIQ, por ejemplo, que se sienta como parte de esta comunidad y que ha sido discriminado como tal, ahí sí podríamos hacer o intentar insertar. Disculpen, doctores, un poquito. Listo. Ahora, otra pregunta. Joan Cristian me dice, otra buenas noches. ¿Se puede otorgar medidas de protección a víctimas indirectas, así no está en la denuncia, con solo su declaración ante la presunta gravedad en audiencia o de medidas? Claro que sí. Pero Joan, recuerda que no es solo una declaración. No lo tomes así. Por ejemplo, si yo hago entrevista al niño o niña adolescente, como he tenido casos, y en la entrevista a la niña, que no tiene nada que ver, que más bien venía como testigo de la supuesta víctima, ¿ya? Imagínate eso, Joan, que es lo que me ha pasado a mí muchas veces. Y el testigo, la víctima me dice, sí, doctora, su papá es así, más bien yo vivo ahora con su nuevo, con su papá, con su nuevo papá incluso dice, ¿no? Con mi pareja, y mi pareja lo trata muy bien, más bien mi expareja está mintiendo cuando dice que mi pareja actual la golpea a mi hija, o que la castiga, que le jala las orejas, que no le da, que la mira mal, que no la trata igual que las otras hijas. Eso es falso, doctora. Es más, he traído a mi hija para que testifique. Ella sabe todo el amor que se le da en mi casa y que mi pareja actual le brinda. Correcto, muy bien. Entrevista con el niño y adolescente. Empiezo a hablar con la niña, otras situaciones periféricas, periféricas, periféricas. Cuando llego al punto, al núcleo, la niña me dice, doctora, es falso que él... Y yo le digo, ¿quién te sirve tu desayuno? Tal persona. ¿Quién te... Doctora, no me dan para el desayuno, yo compro con 2 soles un jugo y una galleta. La niña tenía los dientes totalmente deteriorados y picados, es decir, no estaba teniendo una muy buena crianza con la pareja actual ni con la mamá, ¿no? En la que vivía actualmente. Y le decía, ¿y tu mamá te cocina? No, no me cocina. Tu mamá todo el tiempo para llorando porque se pelea con mi papá, con mi nuevo papá, decía ella, ¿no? Que era su actual pareja, correcto. Y tu nuevo papá, porque le decía así, su nuevo papá, se enoja mucho. Sí, doctora, se enoja. Se enoja cuando no hago mis tareas. Y si se enoja, ¿qué hace cuando se enoja? Ah, me jala mis orejas, me tira con la correa. Entonces, todo lo que ella traía a la niña para que cuente, supuestamente a su favor de ella y su nueva pareja, realmente estaba diciéndome que estaba siendo sometida a maltrato y era coherente. Recuerda, analizar grado de madurez, nivel de autodeterminación. Entonces, con lo que me dice la niña, yo no necesito más para dictar una medida de protección. Recuerda que estoy en el ámbito de protección, yo no estoy acá determinando culpables.
Así sea que usted me diga, doctor, esa niña está mintiendo. Si esa niña miente, señores, esa niña no está en una situación en la que necesita una medida de protección. Una niña no tendría por qué mentir. Y si miente es porque está sufriendo una afectación psicológica, es decir, está variando o analizando mal la realidad. Y por eso yo tengo que identificar quién es el que está haciendo de que esta niña tenga una distorsión de la realidad y por eso miente. Entonces yo tengo que darle una medida de protección de manera inmediata. ¿Se solicitó medida a ella? No, nadie solicitó medida para ella. El tema era entre ellos, entre las parejas, no entre la niña. Puedo utilizar mis facultades extrapetitas para insertar a esta víctima, que realmente no era una víctima indirecta, sino que se convierte ahora en una víctima directa. Johan. Y ahora, no es solo su declaración, es que en su entrevista estoy insertando información que para mí me generó ya con eso indicio razonable de que puede haberse afectada. Y yo no la voy a revictimizar. En el caso de menores de edad, yo no puedo estar pasando entrevista tras entrevista. Recuerda que aquí, cuando hay un tema de violencia, tiene que ser cámara GESE. La entrevista que yo puedo hacer es muy periférica. No podría entrar a revivirle momentos porque puedo yo generar violencia en contra de ella. ¿Correcto, Johan? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo manejamos el tema de violencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Catherine nos dice, doctora, ¿y el empleador tiene conocimiento de la medida que se dicta? Claro, Catherine. Recuerda que tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, porque son medidas administrativas y medidas judiciales, si tú quieres demandar dentro del espacio administrativo, todo procedimiento administrativo válido tiene que emplazarlo al empleador y tienes que poner en conocimiento al denunciado en este caso. Entonces, tiene que válidamente tenerse conocimiento, no es que simplemente pasa y nadie se da cuenta. Hay que noticiar en el ámbito administrativo, siempre. Porque es más, ¿sabes quién conforma la comisión? Son dentro del titular de la empresa o el titular de la institución pública, tiene que tener una comisión que incluso forma parte el jefe de recursos humanos. Ellos le dan cuenta al presidente o al titular o al jefe, al intendente, etc., de lo que viene sucediendo, ¿correcto? Entonces, claro que tiene conocimiento. Bien, Eusebio, disculpe, sería mejor entonces que se enfocara en Rocío. ¿Necesitas que profundice el tema del sistema de protección? Claro que sí, sino que es importante, Rocío, que también cubramos algunas expectativas, porque este diplomado no es solamente una sesión. Así que estamos todavía con un buen tiempo, así que vamos a tratar también de insertar estas situaciones que a ustedes, sobre todo, no sé si tú eres abogada, pero en el tema de audiencias es importante manejar. Ahora, si eres parte del equipo multidisciplinario, es decir, asistente social o psicólogo, también es importante, porque ¿cómo vamos a realizar esos informes? Doctora, ¿qué pasa si la niña cuenta que es la mamá quien la maltrata y no el papá? Claro, es lo que había pasado justamente, Tatiana, en este caso. Considero que el juez puede emitir la medida de protección a favor, claro que sí, de oficio, muy bien. Gracias, bien, ya gracias. Ahora sí, vamos con lo Rocío, que nos está solicitando, doctora, por favor, ya queremos saber bien lo que el día de hoy se le ha encargado. Muy bien. La justificación para que Rocío, en este caso, se sustente el mantener un sistema de protección tan fuerte hacia la mujer e integrantes del grupo familiar es el siguiente: que la violencia de género en cifras a partir de la Universidad del Pacífico nos determina un dato alarmante, un dato que a usted le puede servir en una entrevista de trabajo, un dato que a usted le puede servir para que justifique una decisión, para que saque una resolución, para que implemente en la municipalidad en la que usted trabaja, en el gobierno regional en el que usted trabaja. ¿Por qué tengo que establecer procedimientos para apoyar a la denuncia o puedo establecer capacitaciones previas o reclutar personal con enfoque de género? ¿Por qué? La justificación es la estadística peruana. ¿Correcto? Hay una estadística internacional, pero la estadística peruana también es alarmante. ¿Cuál es la estadística peruana que nos golpea actualmente? Por ejemplo, cada minuto se registra 2 personas que habrían sido violentadas, ya sea de manera física o sexual, según el reporte de los últimos 12 meses. Miren ustedes cómo se está utilizando esta herramienta judicial, ya sea de manera positiva o también por ahí una falsa denuncia que se podría dar, pero es innegable que la data de 958.998 mujeres es una data altísima. ¿Correcto? Entonces, nos refiere a que cada minuto se está registrando mínimamente un hecho de violencia, que es bastante alarmante. Si hablamos de feminicidios ya, que es una alerta previa a que, porque la alerta previa es la medida, solicitar medidas de protección. Denunciar violencia, señores, es un antecedente al feminicidio. Usted dice, doctora, que el feminicidio no es silencioso. Señores, el feminicidio muchas veces puede avisar, porque en el registro de estos profesionales, de los que constituyen los observatorios de violencia, ellos indican que para un feminicidio mínimamente ha existido en el reporte del SIG 1, 2, hasta 3
casos o hechos denunciados de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Es decir, si es tu pareja no un día amanece y te mata, sino tu pareja muchas veces ya ha dado muestras, esas red flag que decimos, ¿no? Esas banderitas rojas de actitudes violentas, gritos, golpes, entre otras situaciones. Y eso tú ya en algún momento lo has denunciado. Sin embargo, el sistema judicial lo que hizo, o el sistema, el Estado como tal, lo que hizo es emitirte un papelito que dice no volver a hacerlo. Sin embargo, eso no es suficiente para que una persona, o en esos casos los denunciados, dejen de hacerlo. No activaste, no hiciste un apercibimiento, no continuaste con el delito de desobediencia a la autoridad, no pediste una prisión preventiva, no estuviste detrás de ese proceso y ese acompañamiento a la víctima para que no desista, para que no diga no quiero acudir al reconocimiento médico legal, ya no, porque lo perdoné, ya no quiero ir al psicólogo porque la verdad que no tengo dinero, y bueno, doctora, yo sé que va a cambiar, lo quería, esto prácticamente lo que he logrado es asustarlo, ya no lo va a hacer. Ese tipo de situaciones en las que pensamos que el denunciado va a cambiar. Entonces, eso pasa en la mayoría de casos, y es por eso que esos casos se vienen abajo. ¿Bien? Entonces, estas situaciones de violencia extrema, cuando ya estamos en un caso de feminicidio en el que ya no podemos proteger más cosas, ¿qué vamos a proteger si realmente la vida de esta víctima ya termina? Muy bien. Otro tipo de violencia que justifica el Sistema Nacional de Protección, en el que se invierte mucho por parte del Estado para la creación de centros de emergencia mujer, para refugios temporales, para los CAE, para varias instituciones que se encargan de esta protección a víctimas de violencia, ya sean mujeres o también sean adultos mayores, personas con discapacidades, niños, niñas y adolescentes también. Entonces, existen un soporte. Otro soporte también, por ejemplo, del tema mujer es la diferencia salarial, las brechas salariales, algo que todavía se viene manejando, no todas las instituciones públicas, porque recuerden que tenemos ahí un estándar de remuneración, pero sí se justifica, por ejemplo, en algunos cargos en el que un gerente, por ejemplo, un director, un directivo o un funcionario o un alto directivo dentro de una empresa privada, por ejemplo, al tener un cargo y ocuparlo en su condición como hombre, en razón de lo que pueda asumir ese mismo cargo, realizar las mismas funciones, no se les da la misma remuneración. Doctora, eso no pasa en el Perú, señores, pasa, y es importante que esta estadística de la Universidad del Pacífico nos demuestre esta brecha salarial y que no solamente se den cargos directivos, también estamos hablando de cargos, bueno, en este caso de trabajo en el espacio rural. En el espacio rural, por ejemplo, la actividad que pueda ejercer una mujer recolectando o realizando algún tipo de trabajo manual podría llevar también a una diferencia de salario. Entonces, esto es alarmante, se identifica y se zonifica a nivel nacional por qué se sigue manteniendo estas diferencias salariales. Igual respecto al uso del tiempo, por ejemplo, para labor doméstica o para la en relación de la labor doméstica que realiza una mujer con la labor doméstica que realiza un hombre, hay una diferencia y una brecha de 24 horas semanales. Miren ustedes qué importante este dato. Casi un día más se realiza labor doméstica en promedio una mujer respecto a un hombre. Y aquí la justificación, justamente para señalar, hoy estuve escuchando en la mañana en Canal 2, en Panamá, bueno, en este caso es Frecuencia Latina, una entrevista que se le hacía a un economista respecto de este trabajo no remunerado, que se ha luchado mucho para que a nivel de fijar una pensión alimenticia se tome en consideración el trabajo no remunerado o el trabajo doméstico como remunerado para que sea parte de lo que corresponde como cumplir una obligación alimentaria. Sin embargo, no se da eso en otros espacios. Entonces, es importante que se tenga claro que cuando usted, por ejemplo, va a tener un caso de divorcio y va a identificar un cónyuge el más perjudicado, por ahí tenga este dato importante del tiempo de labor doméstica para que pueda identificar realmente quién es el cónyuge perjudicado. No con eso digo que siempre va a ser las mujeres, ¿no? Pero tenemos ya una data estadística que nos puede dar soporte en alguna decisión respecto al tiempo de labor doméstica que realiza un hombre respecto de una mujer. Muy bien. Asimismo, ya con esto termino el tema de la data estadística que soporta el Sistema Nacional de Protección existente. Es justamente que el grupo vulnerable mayoritario y que viene siendo afectado por los tipos de violencia que tenemos, ya sea violencia sexual, física, psicológica o violencia económico-patrimonial, son las mujeres. Pero no las mujeres que tal vez como la conferencista o como alguna de ustedes, que son profesionales, que tienen una edad tal vez adulta ya,
No, realmente el grupo grande o mayoritario son nuestros niños, en este caso nuestras niñas y nuestras adolescentes. Niñas que sí, que lastimosamente el punto de violencia se está dando dentro de sus hogares, espacios que deberían ser seguros, o incluso dentro de centros educativos. Señores, yo como juez hemos registrado un alto índice de denuncia de violencia dentro de los centros educativos, y es algo alarmante porque dentro de los centros educativos no tendría por qué darse espacios de violencia. Recuerden que serían espacios seguros, así como el hogar resulta ser un espacio seguro, el centro educativo también. ¿Quién envía a sus hijos para que sean violados? Nadie. ¿Quién envía a sus hijos para que sean tocados indebidamente? Nadie. Pero esto está pasando. ¿Y qué pasaría? A ver, pregunta para ustedes, ya que estamos en esta dinámica y estoy tratando de correr lo más que pueda, que ¿cómo actuaría este sistema de protección si es que se identifica, el Centro de Emergencia Mujer identifica un hecho de violencia contra una niña de 8 años, de un tocamiento indebido dentro de un centro educativo por otro compañerito de colegio de 6, de 8 años, igual, el mismo grado, en los servicios higiénicos del baño? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pedirían ustedes como Centro de Emergencia Mujer? ¿Qué pedirían ustedes? A ver, vamos a pensar. Aparte de las medidas genéricas, ¿correcto? Recuerden que tenemos por un lado el bando de, y digo así porque hay una gran conmoción a nivel de este hecho que es repudiable por la población, y lo primero que piden es la expulsión del niño. ¿Será la medida más acertada pedir la expulsión del niño, del que hizo el tocamiento indebido? Vamos a ver. Activar los protocolos, dice Rocío, tenemos que aplicar. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel educativo, doctor, el programa CCB, que es un programa importante que está haciendo el tema de convivencia estudiantil, ¿verdad, Rocío? Claro que sí. Pero ¿qué hacemos? Podríamos dictar, Rocío, una medida a nivel judicial, indistintamente del procedimiento que que se realice a nivel del proyecto de UGEL o del Ministerio de Educación o de la Gerencia Regional de Educación, dependiendo en el ámbito en el que nos encontremos, porque hay gerencias y direcciones. ¿Podríamos dictar una medida a favor de la niña de 8 años, doctora? Claro que sí. Ahora, ¿puedo dictar una medida en contra al niño de 8 años? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le puedo dictar una medida expresa diciéndole XY de 8 años se encuentra prohibido de volver a ejercer un tocamiento indebido a su compañera de carpeta XY o YX de 8 años? ¿Podría dictar esa medida? ¿Tiene sustento esa medida? ¿O no le dicto medidas de protección, tal vez? ¿Qué hago? Son 2 niños de 8 años. ¿Qué hago? Dicto medidas de protección a favor y medidas de protección en contra. ¿Puedo hacer eso? Eusebio me dice, doctora, prisión para el niño de 8 años. ¿Será cierto esto? ¿Podemos dictar prisión para un niño de 8 años? ¿Cómo vamos en la aplicación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente? ¿No? Recuerden que tenemos un código. Y por ahí Rocío nos dice, no, a la Armada, ¿no? Dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que respetar el grupo etario, ¿verdad? Por el grupo etario en el que nos encontramos, ya seamos como víctimas o como denunciados o como ejecutores de algún hecho de violencia. ¿Acaso nuestro hijo, que lo hemos cuidado bien, que lo hemos educado muy correctamente, un día nos dicen, hey, tu hijo? Muy buenas noches, Enrique, muchas gracias. Tu hijo de 8 años ha tocado indebidamente a una niña, imagínate, o la ha besado, o la ha tocado sus partecitas, o la ha golpeado, o le está haciendo bullying. Señores, eso nos va a pasar como padres en cualquier momento. Puede pasar. Doctora, no, yo cuido muy bien a mi hijo, yo tiene una educación, él sabe sus valores, claro, pero no estamos exentos de que suceda. Porque así como nosotros podemos ser denunciados en cualquier momento, también nuestros hijos. Doctora, pero tiene 8 años, está en proceso de formación. ¿Qué hacemos? Primero, para ya no hacerla un poco larga en esto y llegar al punto. Señores, ¿puedo dictar medida de protección? Ustedes me van a cocinar sí o no, ¿correcto? ¿Puedo dictar medida de protección en contra del niño que tocó las partes íntimas de la niña? ¿Cómo lo reeduco, Rocío Castañares? Porque recuerda que la reeducación, el tratamiento reeducativo es para denunciados. Y tengo en el espacio de denunciados un margen de posibles agresores. Podrá ser luego en el ámbito de sanción, puede ser en nuestro sistema jurídico peruano, penal peruano, ¿existe la posibilidad de que un niño sea juzgado en el ámbito penal? No voy por el juzgado de familia. Porque si ustedes me están diciendo que estás hablándome de reeducación, es porque me estás aplicando el Código de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Y quiénes entran? ¿A partir de qué edad entran en el sistema penal de responsabilidad en conflicto con la ley penal? De los adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿A partir de qué edad? ¿8 entra? ¿8 entra para que lo reeduque? ¿17?
¿Mm? Señores, estamos hablando de 2 niños de 8 años, ¿correcto? Así que este niño de 8 años no puede estar insertado. Incluso cuando nos dice de 14 a más, señores, recuerden que de 14 a más, la prioridad es la medida de protección incluso a favor. Entonces, miren ustedes la importancia de que yo en ese caso, por más que es un caso repudiable, doctor, algo está pasando. ¿Cómo le van a tocar las partes íntimas a mi hija? Imagínate, y usted dice diciendo que al niño de 8 años no le va a pasar nada. No es que no le va a pasar nada, señores, que no estamos en un sistema inquisitivo. Nosotros no estamos bajo un modelo, todavía no se implementa un modelo en que los niños de 8 años tengan responsabilidad penal. Doctora, responsables son sus padres, ¿por qué no controlan los impulsos del niño? ¿O por qué no controlan lo que está viendo? Claro que sí. ¿Podría dictar una medida en contra de los padres? Doctora, ¿y si los padres no estaban presentes, y si los padres están de viaje, si lo cuidan los abuelitos, ¿dicto la medida en contra de los abuelitos? ¿O por solo porque los padres trabajan en el extranjero? También. Señores, ¿quién envía, y con esto empiezo en el tema del sistema de protección, quién envía a sus hijos al colegio para que les realicen tocamientos indebidos? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el responsable? Les estoy dando la respuesta. ¿Quién asume responsabilidad por lo que le pase a mis hijos en el colegio? ¿El niño que realiza el tocamiento o el espacio seguro en el que le pasó eso a esta niña? El espacio, entre comillas, seguro. ¿Y quién maneja el espacio seguro? Centro educativo, profesores, directores, UGEL, se va hasta la UGELA, Ministerio de Educación, ¿o no? Y acá John es más estricto y nos dice la docente de aula. ¿Tendrá culpa la docente de aula? ¿Qué pasa si la docente de aula es una docente para 50 alumnos? ¿Se dará abasto? Joan, el problema no es la docente. El problema es el sistema. Y el sistema tiene responsables directos, son titulares. El director verificó que antes de insertar la cantidad de alumnos en ese centro educativo, verificó cuántos docentes por aula, cuántos auxiliares por aula, y el director dirá, doctora, no es mi responsabilidad, porque realmente el presupuesto aquí para este colegio se ha solicitado, aquí está el legajo, mire todos los oficios que yo voy presentando solicitando más personal y no me envían. El baño no hay baño diferenciado, es el mismo baño para niños, porque no hay agua en el otro, ¿correcto? Entonces, miren toda la importancia de establecer esta línea de responsabilidad estructural o estatal. Y por eso, si usted lleva un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realmente, ¿quién asume responsabilidad? ¿El profesor? ¿El director? ¿El del OGEL? ¿El del ministerio? Señor, el Estado, por la responsabilidad estatal que asume, por la falta de debida diligencia, por no haber establecido, no solamente dictado el programa CICB, sino estar monitoreando que el CICB se cumpla, pues, ¿correcto? Y Dani me dice, doctora, pero es que es una realidad peruana. Correcto, Dani. Por eso es que a nivel internacional, cuando nos juzguen a nivel internacional, Casa Azul Rojas, por ejemplo, asume responsabilidad. Esas falencias que tú ves ahí, se asume una responsabilidad estatal. ¿Correcto? Bien. Entonces, nuestro sistema está justificado. Muy bien. Y por eso nace este famoso programa, pues, el programa Nacional Aurora. Nace un programa a partir del Decreto Supremo, el 018-2019, que modifica el 008-2001. Miren, un programa bastante antiguo. Pero este es un programa mucho más completo. En el año 2019, ya vigente nuestra política nacional de igualdad de género. Recuerda que es la única política nacional vigente, la de igualdad de género. No tenemos otra. Tenemos planes nacionales, sí. El último fue de 2016 a 2021, ya no se actualizó, pero tenemos que insertarnos dentro de la política nacional de igualdad de género. Alguien aquí me escribió algo, Joan Cristian, doctora, en el caso de una niña de 8 años, presumo que debe estar en tercer grado de primaria educación, está a cargo de un solo docente, esto ya se hace, esto y eso ya está así hace años. Joan, no podemos justificar la inoperancia, te estoy hablando de que en este colegio, más allá de que el docente, auxiliares, no necesariamente el docente, tal, ¿qué pasa si el baño, como te estoy diciendo, no era de baño diferenciado, era baños de hombre y de niñas, porque el otro baño estaba sin agua, entonces era un solo espacio donde todos podían ir al mismo tiempo, no había cámaras dentro del centro, que es algo como tú me dices, doctora, no hay, no estamos viviendo en Disneylandia, vivimos en Perulandia, y en Perulandia sí es, los techos se caen, los niños pueden caer, incluso acá en el caso trujillano, en el colegio seminario creo que fue, se cayó el techo por el mal estado y mató a un niño, y la responsabilidad es estatal, y no por eso podemos decir, no, es que doctora, así están en mala educación los colegios, no están en mala infraestructura, no.
¿Qué medidas se toman respecto al niño, doctora? Señores, evaluación psicológica de manera inicial. ¿Qué pasa si el niño lo que hizo realmente fue un tocamiento indebido como un acto reflejo? Vio eso en casa, eso lo traslada al centro educativo. ¿Qué pasa si a él le pasó también eso? Alguien le tocó, él por eso toca. ¿Quién fue? Hay que identificarlo. ¿Cómo identificamos? A partir de una evaluación psicológica. Entonces, ¿qué hago? Dicto medida de protección, tanto para la niña que fue afectada como para el niño que ejecutó el acto. Doctora, ¿la va a proteger a pesar de que hizo? Sí, porque este niño puede estar haciendo actos reflejos, puede estar siendo víctima de violencia y de una violencia mucho mayor. Y entonces su reflejo de esa violencia es esa violencia que ejerce en otro compañero. ¿Correcto? Tengo que identificar y establecer a partir de tus informes medidas de protección a favor de este niño, porque no es normal, así como la niña que mintió en mi audiencia, que no es normal. Doctora, pero la niña está mintiendo. Ya, no es normal que mienta. Alguien puede estar alienándola, alguien puede estar afectándola, algo pasa. El niño está garantizado por los instrumentos internacionales vigentes, Convención sobre el Derecho del Niño, sobre todo, un niño a vivir sin violencia, a vivir sin mentiras, a vivir sin afectación, ¿correcto? ¿Y qué medidas le da al centro educativo? Mira, importante, dictamos en este juzgado la medida específica de que en el plazo de creo que le dimos 5 días, elabore un protocolo inmediato respecto, enlazamos a la OGEL Eusebio inmediatamente, al Ministerio de Educación, a todos, la institución educativa, el canal de la recta de línea, y que me muestren el protocolo, me establezcan plazos de cuál es ese protocolo de emergencia que se va a insertar en ese colegio a partir de ese hecho de violencia y su plan de prevención. Entonces me trabajó CCB, me trabajó Gobierno Regional, me trabajó Ministerio de Educación, porque si no yo ejecuto mis apercibimientos. ¿Contra quién? Contra la institución, contra el Estado. Claro que sí, claro que lo puedo hacer. Empiezan a monitorearme, doctora, este es el número de casos, este es el caso tal, se ha hecho las siguientes medidas, se ha retirado esto, se ha hecho esto, se ha implementado cámaras, se ha contratado, se ha sacado un proceso de concurso para más auxiliares, 7 en punto. etc. Entonces voy monitoreando. Y así, imagínate, nosotros hemos hecho un control de varios centros educativos. Aparte la prevención, la ley 3364 no solamente va con el tema de sanción, sino no esperemos que llegue el caso al juzgado. Tenemos que, ya hay una alerta de que en el espacio educativo hay violencia incluso de naturaleza sexual cometida por propios niños, también hay por docentes, por auxiliares, también hay castigo físico, hay de todo, señores, hay bullying, hay todo, correcto. Vamos a realizar prevención. Y eso justamente es el Sistema Nacional de Prevención. Amplía la ley 3364 desde el espacio de prevención hasta el espacio de sanción y de reeducación. Lo que quería que tengan claro ustedes era que justamente no podríamos hablar de una reeducación para el niño de 8 años, sino que es más bien una medida de protección a su favor. Muy bien. Este programa nacional Aurora, que tiene fuertemente esta finalidad o esta línea de desarrollar intervención de prevención, va a brindar servicios. ¿Qué tipo de servicios va a darnos? Va a darnos servicios de atención y de protección. Recuerda que una víctima no es que comienza con el hecho de denunciar, sino que hay todo un antecedente antes de la denuncia. Entonces hay un proceso anterior, voy desde la prevención, voy desde la atención y luego voy a protegerla, la voy a acompañar durante todo ese proceso complejo. Señores, este Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, que surge a partir del programa de Aurora, ¿es solo para mujeres peruanas? ¿Es solo para hechos que pasan entre peruanos? Alguien me preguntó eso. Me dijo, doctora, ¿qué pasa si son peleas que se dan como integrantes de grupo familiar entre venezolanos? ¿Puedo yo protegerlos o no? El Sistema Nacional de Protección de Violencia, ¿es violencia contra contra la mujer peruana o realmente contra cualquier mujer? O para eso, pues que vaya a su embajada y que pida también para sus propias leyes. ¿Qué hacemos? ¿O es para las personas que viven dentro de nuestro territorio? Puede ser una pregunta interesante, ¿no? Importante. Ya, recuerda que la atención y la protección, así venga de cualquier raza, es de lo que se da dentro de nuestro territorio. Claro que sí, toda la mucha no puede hacer discriminación. Imagínate un sistema de protección discriminando. No, tú eres venezolano, no te voy a atender. Tú eres ecuatoriano, no te voy a atender. Tú anda a tu ministerio, tú anda a tu embajada. No. Aquí no discrimino, y por eso cuando me decían, doctora, en Chorrillos no pasa así. Bueno, el Sistema Nacional de Protección no puede discriminar ni por sexo, ni por edad, ni por nacionalidad. Es decir, doctora, un hombre hoy viene y dice, mi esposa me golpea. Ve tú, no eres un poco hombre, no eres macho, resiste, el policía se burla, se ríe y le dice, chao. No, eso es una discriminación, es un acto discriminatorio, que si lo hiciera cualquier persona, bueno, incluso podría tener algo de menor impacto, pero cuando lo realiza un efectivo policial que se encuentra parte operativa del sistema de protección, que es la etapa policial y lo más importante, y te rechaza este acceso a la justicia de manera inicial a nivel policial, podrías claramente iniciar un proceso, incluso hasta de violencia contra ese efectivo policial. Y tú en un caso así,
en el que una comisaría de Piura me dice, doctora, hubo un integrante de la comunidad LGTBIQ y tenía una apariencia de, no de mujer, sino de hombre, pero su DNI también hombre, pero él decía que había sido víctima de una víctima de violencia en una relación de pareja, pero cuando insertaba la información, imprimieron las fichas de RENIEC y era de otro hombre. Entonces decía, le rechazaron y le dijeron, no puede ser, porque tú ni siquiera tienes la apariencia de mujer, porque ya por último, fueras hombre, pero con apariencia de mujer, quieres vivir tu sexualidad como una mujer, por ahí tal vez puedo hacer que pase el tamiz de protección, pero si tú eres hombre y la otra persona que me está sacando es otra ficha de hombre, entonces no estás dentro del ámbito de protección, no te permito la denuncia. ¿Se puede dar eso? Eso pasó en Piura, o en Tumbes, creo. Nos contaron unos abogados del Centro de Emergencia Mujer que esa persona fue luego al CEN. ¿Qué pasa si el CEN le dice, no, porque tú no eres mujer, no puedes entrar, tú no puedes, no te puedo ayudar en el acompañamiento de tu denuncia? A tu pareja. Ahora, si fuese que lo estás denunciando a tu papá porque te está golpeando por ser LGTBIQ o por cómo quieres manifestar tu sexualidad. Ay, sí, bueno, ahí te puedo ayudar porque es integrante del grupo familiar, pero con él tienes una relación, ¿cómo te voy a aceptar tu denuncia? ¿Lo llevo o no? ¿Qué es el CEN? ¿La acompaña o no? Y dicen doctores, toman agüita porque si no luego pierdo la voz. Respondan, respondan, doctores, vamos respondiendo, vamos a hacer esta clase dinámica, porque si no la gente se me duerme. Tatiana dice, pues debería, doctora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El alcance de protección es artículo 7, literal A y literal B. Dos tenemos. Literal y literal B. Señores, no tengo por qué a nivel policial decir que no. Es más, yo soy capacitadora de los efectivos policiales de la macrorregión de Libertad y les digo, señores, no digan que no, al contrario, díganle sí. Tal el pase que a nivel judicial encuentren ya la subordinación, porque yo no te digo que con esto le vas a dar medidas de protección a todas las personas de la comunidad LGTBIQ, igual que no le vas a dar medidas de protección a todas las mujeres por ser mujeres, no. Pero hay un cierto indicio de que podría ser víctima de violencia, que cómo quiere vivir su sexualidad o no, señores, eso no es de nuestra incumbencia. Entonces, podría ya a nivel judicial establecerse unas ciertas situaciones de subordinación, unos ciertos roles de poder, unas ciertas cosas adicionales que podríamos tener a partir de la comunicación asertiva. Bien, entonces es importante darle ese pase. Igual en el centro de emergencia mujer, esa comunicación asertiva es importante. Muy bien, ahora, doctora, los servicios obviamente son gratuitos, no hay servicios que cuestan. Y a veces me preocupa cuando las víctimas de violencia me dicen, doctora, lo que pasa es que yo sí quiero un buen abogado. Señores, los abogados del Centro de Emergencia Mujer son muy buenos abogados, pasan un proceso de reclutamiento, un tema de capacitación constante, entonces es importante acudir a ese sistema gratuito. Ahora, doctora, nos está quitando el trabajo, nosotros somos abogados, sí, señores. Yo a veces les digo, utilicen también en la estrategia de la víctima, ya que una víctima va a ti, recurre a ti, ¿por qué no utilizamos los servicios gratuitos del Centro de Emergencia Mujer? Doctora, ¿cómo me está quitando trabajo? No, escucha y piensa un poquito. Yo quiero acompañar a mi patrocinada hasta el Centro de Emergencia Mujer. Le digo, mira, aquí te la dejo para que le hagan los informes, papá, ta, ta, ta. Tiene todos los informes, ves que los informes son positivos y luego te apersonas y dices, doctora, ahora vamos a seguir la siguiente etapa, vamos a continuar ya y te apersonas el proceso. Puedes hacerlo. No, doctora, esa es una mala herramienta lo que usted está haciendo, esto es peligroso. No, se puede hacer. Doctora, defensa conjunta, bueno, no va a haber defensa conjunta, pero sí podría darse claramente que se sustituya y asumas el pero. Cuando no tengas, sobre todo yo recomiendo eso cuando el Centro de Emergencia Mujer te brinda la evaluación psicológica. Y recuerda, la evaluación psicológica del Centro de Emergencia Mujer tiene el mismo valor probatorio que el informe o la pericia psicológica. Así que, correcto. Usted, doctora, es de Trujillo. Tuve una promoción del Ejército Risco. Era trujillano. Bueno, yo soy de Trujillo, sí.
pero no conozco no tengo familiares dentro de la policía, pero sí soy profesora de la macro. Bien, Enrique, gracias. Entonces, vamos a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Un segundito. Y justamente por eso nace este Programa Nacional para la prevención y erradicación. Prevenimos y erradicamos la violencia contra las mujeres. Y está adscrito al Ministerio de la Mujer. A veces piensan, doctora, forma parte, el SEM o los SEM forma parte del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque están en las comisarías, no tiene nada que ver. Que puedan coexistir en un espacio físico con la finalidad de potenciar a la víctima no significa, o potenciar esta operatividad de la ley, no significa que forme parte de su presupuesto. Su presupuesto del Programa Nacional es del Ministerio de la Mujer. Dani me dice, otra no me queda claro. Pasa, Dani, que si tú eres el abogado, tú tienes que conversar con la víctima, pues con tu patrocinada, ¿no? Y es decir, mira, según lo que tú me cuentas, no tienes medio probatorio. Tú dices que has sido víctima de violencia por agresión verbal, pero no tienes nada, no tienes un audio, no tienes nada. El proceso va a ir un poco, lo ves un poco cojo, ¿ya? Por estrategia, no te digo que siempre lo hagas, Dani. Pero tú puedes decirle a tu propia víctima que vaya al SEM, para que el SEM le realice las evaluaciones. Recuerda que el informe psicológico que pueda llevar el SEM, indistintamente que luego se sustituya a la defensa y tú asumas como defensa privada, ese informe tiene el mismo peso que la pericia psicológica, Dani. Y si dice que hay afectación, ese informe del SEM, eso podría ser incluso ya el medio probatorio idóneo para el ámbito de sanción, para el delito de violencia psicológica. ¿Correcto? Bien. El Programa Nacional Aurora tiene también una parte de una dirección ejecutiva, tiene unidades específicas, unidades de prevención, unidades de servicios articulados, unidades de prevención también y atención. Como toda estructura, aquí puede ver usted la unidad de administración, la unidad de planeamiento, que son unidades que van a permitir que esto funcione como tal, ¿ya? Bien, voy a pasarlo rápido esto porque considero que hay diapos más importantes. Respecto al servicio para atender casos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, tenemos estas instituciones. Los centros de atención institucional, los CAI, que van a contribuir directamente con el cese de la conducta violenta de los hombres sentenciados o también los que se encuentran en proceso del ámbito de sanción. Marilyn me dice, doctora, ¿cuál sería la labor preventiva en la violencia económica? Primero hay que establecer, Marilyn, qué es la violencia económica. Recuerda que es la violencia económica o patrimonial. La violencia económica patrimonial puede ir incluso desde una limitación económica que pueda ejercer la parte denunciada respecto a la parte o la víctima a través de sus hijos. Por ejemplo, no te voy a dar los alimentos para el hijo, si quieres demándame por alimentos, yo no te voy a dar. A ver cuánto tiempo vas a demorar en ese proceso judicial que se va a durar 5, 50 años y así me vaya yo a la cárcel, yo no le voy a dar para los alimentos. ¿Escuchaste eso alguna vez, Marilyn? Bastantes veces, doctora. ¿Ya? ¿Eso puede ser violencia económica? Sí. Doctora, otro caso de violencia económica. Un día llega, yo estoy con mi celular, viene la persona y me dice, yo quiero saber qué cosa hay en tu celular. Le digo, no, es mi celular, respeta mi privacidad. Nada que privacidad. Agarra mi celular, rompe las cosas, rompe mi televisor, rompe mi refrigerador, rompe todo esto ejerciendo su dominio respecto de mí. Es decir, él es el macho opresor y él me destruye porque él dice que esto es dueño de todo esto y entonces eso también podría ser una violencia económica asociada a una violencia psicológica, asociada incluso si me golpea yo por defender mi celular, me golpea y me lanzo al suelo, puede haber coexistencia de violencia física, psicológica y violencia económica o patrimonio, ¿correcto? Es decir, siempre se va a dar una afectación en aquellos bienes o patrimonio de la víctima, incluso en el patrimonio de sus dependientes, de estos hijos que podrían ser afectados con el tema alimentario. ¿Y cómo lo previenes? Previenes creando, a partir del tema educativo, personas que sean conscientes de que tienen que cumplir sus obligaciones alimentarias, personas que no vienen haciendo hijos por doquier y que son conscientes que tienen el número de hijos en relación al número de recurso económico que tienen. Segundo, personas que han sido capacitadas y que a nivel educativo se les ha insertado el hecho de que no existen ya roles estereotipados, de que no es que hombre que da los alimentos, mujer que recibe alimentos y que tiene que soportar al marido y que tiene que darle de comer y que cuando no le da de comer lo que le gusta, porque tuve un caso fuerte en la que una víctima me decía, doctora, él me golpea porque no le doy carne en el almuerzo, sin embargo, lo que él me da no me alcanza para carne, yo prefiero darle esa
carne o lo poquito que se puede dar a mis hijos porque no me alcanza para darle a él. Entonces, imagínate. Y encima la golpeaba. ¿Podría ser una violencia física? Sí. ¿Asociada a una violencia económica? Claro que sí. ¿Cómo prevengo? Generando ciudadanos que no propinen violencia, que no ejercen como parte naturalizada en su comportamiento diario la violencia dentro de una relación afectiva. ¿Correcto? Y otra, ¿cómo puedo probar la violencia económica? Importa, súper fácil, Carmen. Por ejemplo, si yo del sistema integrado judicial veo que no hay proceso de alimentos y ella me dice, doctora, hace más de 3 meses no me pasa los alimentos, y yo le pregunto a él, señor, yo le paso. No, yo sí le paso, doctora, todos los meses. Señor, medio probatorio para que usted pruebe, Carmen Rosa, no la víctima, sino el denunciado. Señor, pruébeme. Yo le yapeo, doctora, todas las semanas 100 soles. Muéstrame sus yapes. Aquí tiene su celular, muéstrame sus yapes. Saca su celular, a 10 soles, 5 soles, 4 soles. No se preocupe, señor, tenemos hasta el final de la audiencia. Súmeme todo y yo voy a hacer un acta de cuánto es la sumatoria que usted le ha dado. ¿Cuánto suma? No sumaba ni 30 soles. Le llevaba 1 sol, 2 soles. Eso era su... Según el cumplimiento, ¿cuántos hijos tenía? 3 hijos. ¿Necesito más prueba, Carmen Rosa, de la violencia económica patrimonial? Con 10 soles para 3 hijos podría en el día esa señora comprar algo. Y usted me dirá, doctora, pero también la responsabilidad de ella, porque no se cuidó, porque, señor, eso no, aquí no estamos para eso. Usted me está diciendo, ¿hay violencia económica patrimonial? Claro que hay. Hay un obligado con los alimentos que no está cumpliendo. Punto. Bien. Tenemos los centros de atención, pero recuerda que estos centros de atención, los CAI, institucional, son para monitorear prácticamente estas personas que ya han sido denunciadas, pero que están en ámbito de sanción. Ojo, no estamos en ámbito de protección acá. Y también personas que han sido sentenciadas. O sea, ya entraron a un registro y lo que queremos es, ya te identifique que tú eres agresor, entonces te tengo que reeducar. Recuerda que en protección yo no tengo agresores, yo tengo denunciados. Todavía están remunidos del ámbito de su presunción de inocencia. Dentro de los servicios especializados que da el programa Aurora también está un sistema importante que es la asistencia económica. La asistencia económica efectivamente es un apoyo económico destinado a los hijos de las víctimas de feminicidio. ¿Hemos tenido casos? Claro que sí. Casos en los que las víctimas de feminicidio han dejado, pues obviamente, en orfandad a estos niños a los que se requiere un beneficio económico. Sin embargo, muchas veces hay padres no presentes, ¿no? Tuve un caso de que un padre era un cobrador de micro, pero que él nunca se había relacionado con su hija. Es más, cuando la señora, la mamá de esta niña, había muerto por feminicidio de su nueva pareja, no del papá, no tenía cómo cobrar ese estipendio económico a la niña, porque su papá no se había hecho cargo de ella, ni siquiera sabíamos dónde estaba el papá. Entonces tuvo que darse una figura de una tenencia extendida respecto de la abuela o de la tía materna para que pueda, un segundito, por favor, podría darse con esta situación. Bien. Entonces, la asignación económica de emergencia se va a dar prácticamente como el mismo concepto de los alimentos. Hasta los 18 años, porque son hijos de mujeres que han sido víctimas de este feminicidio, de 0 a 18, pero se podría dar ese estipendio incluso a mayores de 18, siempre y cuando se encuentren realizando estudios superiores de manera exitosa o satisfactoria. Es decir, casi, casi tiene un matiz de lo que es concepto de alimentos. Muy bien. También existe este otro servicio que brinda, que es la estrategia rural. Estrategia rural es sobre todo para facilitar el acceso a la justicia en espacios o en pueblos rurales, en ámbitos rurales, en pueblos indígenas, en lugares de difícil acceso, en los que manejan tal vez una justicia interna, una justicia comunal, una justicia propia de su cultura, y en la que nosotros, el sistema judicial no tiene por qué aplacarlo, sino tratar de establecer niveles de coherencia, no divorcio entre ambas culturas, sino que entiendan que el Poder Judicial también surge como un fortalecimiento. ¿Ellos qué es lo que buscan? ¿Buscan que sus mujeres sean golpeadas dentro de este ámbito rural? No. Entonces, hey, nosotros también buscamos lo mismo. Entonces hay que generar y fortalecer estos liderazgos para poder tener coherencia entre la justicia rural, o la justicia comunal y la justicia ordinaria. Otro servicio importante que nos da este sistema de protección es la línea 100, el chat 100, que funcionó mucho en el tiempo de pandemia, en el que si bien no es un canal de denuncia realmente, sí es un canal de noticiamiento de un hecho de violencia. Es decir, usted puede llamar a la línea 100 y
ni siquiera, o debe identificarse. A ver, recuerden, en línea 100, necesito tener datos específicos de la persona que estaría anoticiando un hecho de violencia. ¿Qué pasa si yo conozco que mi vecino le están golpeando a mi vecina, pero yo no quiero dar los datos porque sé que esta persona es violenta y que podría luego, sabiendo quién denunció, agredirme? ¿Qué hago? En línea 100, puedo contar, hey, en la dirección tanto están golpeando a una persona. Señora, identifíquese. No me puedo identificar. No, si no se identifica, yo no voy a hacer caso a lo que usted me está diciendo. ¿Se puede dar eso? Necesito identificarlo en línea 100. No puedo tomarlo como una noticia para que mínimamente el efectivo policial o el serenazgo acuda. Claro que sí. No necesito correcta identificación. Señores, pregunta. Si una adolescente o una niña es víctima de violencia o un niño, ¿necesita ir con un mayor de edad a la comisaría a denunciar un hecho de violencia? ¿Necesita un intermediario? Así como para pedir los alimentos, ¿no? Los alimentos tienen su representante, que es su padre, su madre. O podrá ir habilitada. El policía le dice, ¿sabe qué, niña? Regrese con su mamá. Porque usted no sabe ni sus datos. No le toma la denuncia. ¿O sí? Miren ustedes, señores, que la ley de edad 4 le facilita a los niños y adolescentes que puedan, están que tratan de entrar ya, a los niños, niñas y adolescentes para que puedan de manera directa y sin intermediarios denunciar un hecho, ¿correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? También tenemos el SAU, importante, los SAU, el Servicio de Atención Urgente. Brinda atención a las víctimas de violencia en donde se encuentren o haya sucedido los hechos, especialmente si están en riesgo moderado o en riesgo severo. Señores, recuerden que los SAUs sobre todo se constituyen para los riesgos severos, ¿ya? Cuando son situaciones inmediatas. Ya de por sí la ley 334 nos establece que en todos los riesgos, si sea leve, tú tienes que emitirlo en 24 horas. Pero señores, cuando la verdad, en 24 horas no se emiten las medidas. Cuando hay riesgo leve, no. Sobre todo porque tú tienes que fijar audiencia. Fijarla dentro de las 24 horas resulta un poco complicado. Bueno, si tienes equipos celulares ambos, la policía te ayudó, está detenido en flagrancia, ya. Pero si no es así, es una situación que va a durar un poco más de tiempo. Por eso, mientras tanto, el servicio de atención urgente, el SAU tiene que dar justamente esta atención inmediata a estas víctimas porque no pueden esperar la carga procesal de tu juzgado. Necesitan una atención urgente dado que se encuentran en un riesgo severo o moderado. Igual, si tú como consecuencia de identificar un riesgo severo a nivel judicial determinas que debe ser ingresado al lugar de refugio temporal, por ejemplo, tú tienes que en esta medida de protección consultar a la víctima si es que realmente quiere ser insertada en un refugio. ¿Qué pasa si la víctima te dice que ya no quiere ser insertada en un refugio? Tú le insertas igual, puedes ir en contra de su voluntad e insertarla en un hogar de refugio. ¿Qué pasa con esas víctimas que siempre regresan con el denunciado? Que están constantemente regresando con el denunciado. Y dices, ya, esta vez, para que no regrese, la voy a insertar en un hogar temporal. Dispongas el internamiento al hogar temporal de la víctima. ¿Puedo hacer eso sin su consentimiento de la víctima? ¿Podría insertarla en el hogar temporal sin su consentimiento? ¿Qué dicen ustedes? Miren, es una de las medidas de protección, que es el insertarla en un hogar temporal, en el que se necesita la manifestación de voluntad total de la víctima. No hay forma que tú le insertas. Doctora, pero es la única forma para que deje a ese hombre. Hay que tener consentimiento. Muy bien, Carmen Briceño. Sin consentimiento, no podemos hacerlo. Bien, seguimos avanzando. Doctora, prevención y promoción, ¿a qué se dice? Doctora, ¿dónde y cuándo solicito el internamiento? ¿Quieres solicitar el internamiento? Pasa que tú vas a pedir medida de protección, Tatiana. Recuerda que si tú eres abogada del SEM, eres abogada de defensa de oficio, eres abogada litigante simplemente y tienes un caso de protección y quieres apoyar profundamente a la víctima y tú ves que tu patrocinar no tiene los recursos correspondientes y quieres insertarle en un hogar porque no tiene dónde más. Hoy una mujer quiere salir del ciclo de violencia, tiene 4 hijos. ¿A dónde se va, señores? Si todo el tiempo ha estado sometida a una violencia económica. Nunca trabajó, nunca, es más, estuvo con su pareja desde los 16 años, no terminó el colegio, se convirtió en una mujer invisible,
desertó del centro educativo, no fue reinsertada en el sistema educativo, tuvo 5 hijos, siempre se dedicó a la labor doméstica, no tenía ni equipo celular, no tenía entorno familiar de apoyo seguro, porque sus padres, sus primos, sus hermanos eran de la selva, de la sierra, de la costa, y ella ahora se encuentra en otra zona muy distante a ellos. Entonces no tiene ni un sol en su bolsillo para decir, hoy me largo de esta casa, disculpando la expresión. Entonces llega a la comisaría y dice, mira, me quiero ir, ya no puedo más, me golpea mucho, no puedo llevarme a mis hijos porque mis hijos hoy que van a cenar, no tengo ni un solo para darles de comer. Todo él lo tiene él, ejercer violencia que he visto en el juzgado. Como por ejemplo el denunciado dice, doctora, pero acá no le falta nada. Acá tiene comida, acá tiene techo, yo me rompo el lomo para trabajar para que ellos tengan todo. Acá tiene, sí señor, usted le da para la compra, disculpen la palabra, de sus toallas higiénicas, porque si usted no quiere que trabaje, usted no quiere que ella salga, usted y todavía dice que ella solamente se dedica a cocinar como si fuera un trabajo de labor doméstica mínimo, y es un trabajo complejo, porque es un trabajo al fin y al cabo, usted le da un sol para eso, le da un sol para eso, no. Entonces, señores, existe una forma de dominio, de subordinación, en el que esta víctima no va a poder salir porque no tiene oficio, no tiene educación, no tiene nada, no tiene dinero, no tiene equipo celular, no tiene internet, lo que usted dice, doctora, para que busque en internet un trabajo, no tiene, señor, no tiene acceso a eso. Hay hasta personas analfabetas que se encuentran en situación de violencia, con parejas que han encontrado en ellas unas víctimas perfectas, que nunca van a salir. Y si quieren salir de ese ciclo, pues entonces tengo que albergarlas. ¿A dónde van a ir? Y el albergue es una medida de protección también que puede ser ahorita. Rocío nos pregunta, doctora, ¿y cuáles son las actividades realmente de promoción y prevención que realiza el Centro de Emergencia Mujer? Mira, el Centro de Emergencia se constituye con unidades, ¿recuerda? Esas unidades, hay una unidad específica de promoción y prevención. Por ejemplo, la capacitación, por ejemplo, el trabajo con comunidades, el trabajo con... tienen incluso una ruta de capacitación, de orientación, de actividades y promoción. En mi módulo, por ejemplo, aquí en Trujillo se realiza mucha terapia con víctimas que ya han tenido un primer evento de violencia, porque tengo que identificarlas. Ese es un tratamiento más focalizado para ya víctimas de violencias para que no vuelvan a caer en el ciclo. Recuerda que es un ciclo de violencia. Ahora, si tú tienes actividades previas a que se realice cualquier tipo de violencia, aquí sí es un trabajo ya no solo de Centro de Emergencia Mujer, sino de Ministerio de la Mujer, relacionado, por eso se habla de un enfoque importante, que es la interoperabilidad. ¿Que interopere con quién? Con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es justamente el que tiene, yo considero que él tiene la herramienta más importante, educar. Solo si prevengo. Segundo, ¿cómo a nivel judicial puedo prevenir? Supervisando. Superviso si fue a la terapia, superviso si está en la terapia de control de impulso, superviso si está en la terapia reeducativa, superviso si está en la terapia para que supere y no vuelva a caer en el ciclo de violencia, superviso. Entonces, todos trabajamos, no solamente uno. Doctora, ¿qué pasa si el juez solicito al juez, entonces en ese caso lo otorgan de inmediato, Tatiana? Recuerda que las medidas de protección se emiten de acuerdo al nivel de riesgo. Si hay un riesgo severo, severo extremo, de manera inicial, por ejemplo, podría quedar en comisaría, cuando a veces no hay albergues. ¿Qué pasa, Tatiana? Los albergues están superpoblados. Insertar a una persona en un albergue no es una cosa que ya ahorita la inserto en un albergue, no es así. Podría quedar primero en comisaría, no es el ambiente más adecuado, pero normalmente se hace así, en comisaría. Podría, tal vez ella está golpeada, podría pasar a un establecimiento de salud hasta que le den de alta, nos da un poquito de días para buscar insertarle en un albergue de mujeres. Entonces, todo eso se trabaja. ¿Con qué? Asistentes sociales. Por eso dentro del Centro de Emergencia Mujer tenemos la participación de asistentes sociales, sociólogos, psicólogos, hasta médicos. ¿Bien? Doctora, entonces el servicio que sí, que brinda el Centro de Emergencia Mujer es un servicio público, especializado, interdisciplinario y gratuito, sí. Y la atención que me van a dar es una atención integral que puede contribuir a la protección, recuperación, acceso a la justicia de las personas afectadas con hechos de violencia, ¿correcto? Entonces es una protección bastante integral. Asimismo, realizan acciones de prevención de violencia y la promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos, ¿correcto? En el Perú, miren, según esta data, que es la data, no sé si bueno, en este último año ha cambiado, pero hasta el año pasado teníamos 245 SEM regulares, ¿correcto? Así que es una data importante. Un minutito, por favor.
Correcto. Ahora, las atenciones. Hay centros de emergencia mujer que trabajan 24/7 y hay centros de emergencia mujer que trabajan solamente en horario corrido. Entonces, perdón, en horario de oficina. Entonces, va a variar un poco el sistema de atención que brindan los centros de emergencia mujer, pero hay una política nacional sobre eso, de que se pueda incrementar el número de centros de emergencia mujer. Ha funcionado realmente la creación de centros. Yo sé que hay algunos que por aquí me podrán decir, doctora, no sé, que no pasa nada. Ya, pero a nivel nacional sí, señores. El Centro de Emergencia Mujer para nosotros como entidad judicial nos sirve bastante. Debo reconocer el trabajo conjunto que venimos realizando con el Centro de Emergencia Mujer a poder dar ese acompañamiento necesario a la víctima. Sobre todo una víctima, señores, que en zonas específicas, zonas geográficas, mire, el Observatorio de Políticas Públicas dice, ¿qué zonas hay más violencia? Ayacucho, Arequipa, Puno, quitamos Lima por el tema del número de pobladores, que es mucho mayor, pero esas zonas son las más álgidas, son las que brindan mayor, las que tienen mayor violencia. Entonces ahí necesito más zen, porque la víctima normalmente intenta salir del ciclo, pero después quiere regresar al ciclo. Entonces, eso es complicado. Otra, ¿en qué caso el CEN no emite informe a pesar de que la violencia se encuentra inmerso en el grupo familiar? Recuerda, Kiyoshi, que cada atención de cada víctima va a pasar por un proceso de validación. Ese proceso que hace el CEN es un proceso indistinto al que yo voy a volver a hacer como juez. Yo no me obligo a lo que hace el CEN y el CEN se obliga a lo que hago yo, ¿correcto? A nivel inicial, luego obviamente el CEN se obliga a la decisión. Pero cuando el CEN conoce a la víctima, llena una ficha. Llena una ficha de atención y en esa ficha va a evaluar las componentes de vulnerabilidad, peligrosidad del denunciado, identificará su nivel de riesgo y sobre eso solicitará una medida. Verá las medidas mucho más convenientes a partir de una comunicación asertiva que pueda tener con la víctima, ¿correcto? Y ya yo evaluaré. Pregunta aquí, ya que estamos hablando de ficha de valoración. Señores, ¿quiénes pueden llenar la ficha de valoración de riesgo? A ver, vamos. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Quién llena ficha de valoración de riesgo? La policía, muy bien, Saúl, ¿quién más? ¿Policía? ¿Solo la policía? El Poder Judicial, correcto, ¿quién más? Ministerio Público, qué bien, Carmen. ¿Y el Centro de Emergencia Mujer llena ficha de valoración de riesgo? ¿El SEM llena? ¿El psicólogo del SEM llena ficha de valoración de riesgo? Claramente es un rotundo no. Así existan psicólogos en el SEM, ellos no tienen por qué llenarme ficha de valoración de riesgo. Ni la trabajadora, nada, Rocío. El Centro de Emergencia Mujer no me llena ficha de valoración. No tiene por qué llenarme ficha de valoración. Lo único que llena el SEM es, como dice Joan Cristian, es ficha de atención. Ese no es mi medio probatorio. Mi medio probatorio o mi instrumento de medición es la ficha de valoración. Solo puede ser llenada por policía, por Poder Judicial y por Ministerio Público. Muy bien. Y justamente tenemos una línea de tiempo que se ha venido modificando esto. Creo que para que ustedes tengan claro lo de la ficha, vamos a ver acá ya. Aquí está, usted puede denunciar en el Poder Judicial, el Ministerio Público, puede denunciar también en la Policía Nacional, tiene chat 100, línea 100, correcto. Pero ¿quién me llena ficha? Aquí está, creo que aquí le he puesto. Aquí está. Primero que la ficha de valoración de riesgo es un instrumento. Y ese instrumento puede ser llenado, aquí lo tiene usted en el dibujito, policía, ministerio y poder judicial. Nadie más me llena ficha. Porque es importante el correcto llenado de la ficha. Aquí les he dejado incluso un ejemplo, ustedes tal vez puedan llenarlo ya en otra oportunidad, porque sé que tenemos que avanzar con la clase, de cómo llenar correctamente una ficha. Una ficha, obviamente, en la que ya existen algunos datos diferenciados. Por ejemplo, señores, ¿a quién le aplico ficha? ¿Le aplico ficha a mujeres? ¿Solo por ser mujeres les aplico ficha? A ver, vamos. ¿Hay ficha de valoración para mujer? Mejor dicho. ¿Hay ficha de valoración para mujer? ¿Sí o no? Ahí lo tienen en el título y usted lo puede ver en la diapositiva. ¿Ficha de valoración para mujer? ¿Sí o no? ¿Tenemos para mujer, sí o no, primero, Marilyn? Sí, listo. ¿Tenemos para niños? Nos ha puesto Marilyn. ¿Tenemos para niños? ¿Ficha de evaluación de niños?
Sí, igual de correcto, tenemos para niños. ¿Para quién más tenemos ficha de valoración de riesgo? ¿Tenemos ficha de valoración de riesgo para hombres? ¿Para varones tenemos Kiyoshi? A ver, ¿qué me dice Saúl? Las fichas son tres. Mujeres, pero no cualquier mujer. Mujeres víctimas de violencia en pareja. Niñas, niños y adolescentes. Y adultas mayores. Muy bien, no es adultas nada más, sino adultas mayores. Adultos mayores. ¿Por qué? Porque son personas vulnerables, porque son grupos diferenciados de especial atención. A ellos tenemos que identificarlos. Recuerda que la propia Constitución dice, tenemos que proteger a los niños, a las mujeres, a las madres y a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. O sea, son grupos vulnerables, ¿correcto? Importante. Pero para varones tengo. Hace rato Saúl me está poniendo una pregunta acá. Doctora, ¿con qué actuados los abogados del CEN solicitan medidas de protección al juzgado mixto del Poder Judicial? No sé a qué te refieres del juzgado mixto. Acá el Poder Judicial es el padre y de eso hay cortes superiores de justicia. Y sobre esas cortes hay juzgados. Hay juzgados mixtos, hay especializados y hay juzgados especializados que son de la subespecialidad de violencia contra la mujer. Ahora, los actuados, bueno, son los actuados policiales los que se preguntan. Mi pregunta va, cuando la víctima es niña, menor de 12 años, cuando los agresores son los padres, Marilyn, no está clara tu pregunta, pero una niña puede ser víctima de violencia no solamente de sus padres, puede ser víctima del vecino, del que conoció en el carro, de su profesor, podría ser víctima de cualquier persona. Igual yo le lleno ficha de valoración. Muy bien. Entonces tenemos para niños, tenemos para mujeres y tenemos para adultos mayores. ¿Por qué? Porque son grupos diferenciados. Y esos me van a llevar a identificar niveles de riesgo. Tengo un nivel de riesgo leve, un nivel de riesgo moderado y un nivel de riesgo severo. Ahora, cuando tú como sistema de protección, a partir del Centro de Emergencia Mujer, haces una conversación asertiva con tu víctima y tal vez le has pedido algún medio probatorio, no sé, le has dicho más o menos cómo podemos darle forma a este proceso, y tal vez le has hecho ya una evaluación, un informe psicológico, le has hecho un informe social, tal vez un informe multidisciplinario también podría darse y has determinado tú que realmente hay un riesgo leve. Entonces, si hay un riesgo leve, pedirás una medida de protección coherente con el riesgo leve que has identificado. Sobre todo si tienes como premisa que el riesgo leve va a implicar de que el impacto que va a tener ese hecho en la vida o la trascendencia va a ser un impacto bastante bajo. Y que tal vez la víctima tiene factores de protección, como decir, tiene papá, mamá presente, vive no en una situación económica de pobreza, sino al contrario, tiene herramientas para el trabajo. Entonces, todo eso puede hacer que el riesgo baje en razón de la vulnerabilidad de la víctima. Recuerda que tú tienes dos ejes, la peligrosidad del denunciado y la vulnerabilidad de la víctima. Si la vulnerabilidad de la víctima baja, claro que también puede bajar la peligrosidad del denunciado. Igual, la peligrosidad del denunciado baja, puede bajar la vulnerabilidad de la víctima. Si la peligrosidad del denunciado sube, puede subir la vulnerabilidad de la víctima. Imaginemos que su pareja es un integrante de la banda de los pulpos. Entonces, imagínate a esa mujer cómo debe estar sometida, ¿no? Sabiendo que si sale de la relación simplemente le espera la muerte. Entonces, sube su nivel de vulnerabilidad por el nivel de peligrosidad de la condición de esta persona, ese nivel de peligrosidad que tiene este denunciado. Es importante que hagas ese análisis, ¿bien? También tenemos un nivel de riesgo moderado. En el moderado hay una baja probabilidad de recurrencia del hecho. El impacto podría darse, incluso podría hacer que otro evento nuevo suceda un poco más reiterativo, podría darse un poco más continuo. Claro que sí. Y ya, pues el rojito, ¿no? El severo, en el que el Centro de Emergencia Mujer solicitaría incluso. ¿Cuál es la medida más usada que solicita el CEN cuando hay un riesgo severo? A ver, vamos. En el severo, ¿qué medidas pides? A ver, dice Karina, no se ve un informe del CEN que diga que no hay riesgo. Karina, sí, claro que sí. Yo tengo varios informes del CEN en el que dicen no se determina afectación psicológica y ya por sí dice que no hay afectación. Recuerda que la evaluación en el ámbito de sanción, Karina, es por el medio probatorio del informe, eso es el informe psicológico. ¿Qué dice? Pasa, doctora, dice, pasa que a veces la víctima es muy chiquita, claro. Marilyn, tienes que ver nivel de madurez y grado de autodeterminación. No solamente eso, yo tengo niños que puedan tener 10 años y que tienen autismo,
que tienen problemas de comunicación, que tienen miedo excesivo, que tienen algún otro problema en el que no se permite comunicar. No puedo llenar ninguna ficha. ¿Qué ficha voy a poder llenar? ¿Y cuáles son las medidas más usadas que les he dicho ante un riesgo severo, por ejemplo? ¿Cuál tenemos? Una alta probabilidad de que el hecho vuelva a subir, claro, hay una alta probabilidad, entonces lo que voy a pedir es, Tatiana dice, puede no haber afectación, pero si hay maltrato, claro que sí. Tatiana, no necesariamente tiene que haber afectación. Recuerda que la afectación es para el ámbito de sanción. Para el ámbito de protección puede ser que sí haya habido hechos, agresiones, frases, insultos, adjetivos, que no necesariamente han logrado una afectación en un informe psicológico. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien me dice por mi condición, por mi estructura, por mi cuerpo? Alguien me juzga por mi cuerpo, me dicen gorda, me dicen fea, me dicen todo eso. Y en este caso mi pareja todo el tiempo me dice que yo soy muy gorda, que soy muy fea, que soy esto, que soy horrible. Soy la mujer más horrible del mundo. Entonces, esas frases como tal, claro que de manera inicial podrían afectarme a mí mi condición de mujer, pero yo paso una evaluación psicológica y en esa evaluación sale que no hay afectación psicológica. Pero por las solas frases que él me ha dicho y que a mí me ha generado esa posible puesta en peligro de mi integridad emocional, claro que sí, puedo tener una medida de protección a mi favor, es decir, señor, no le vuelva a insultar. Pero en el ámbito de sanción, si yo no tengo una afectación como tal, entonces el delito exige una afectación. ¿Bien? Correcto. Ahora, las medidas más usadas en un riesgo severo es el alejamiento, el retiro, la prohibición de volver a acercarse, la prohibición de regresar. Ahora, recuerden que para el retiro del agresor, ahora cuando tú lo solicites como centro de emergencia mujer, tienes que tener mucho cuidado. Ya no es lo mismo que antes. ¿Podría pedir en un riesgo leve el retiro? ¿Qué dicen ustedes? ¿En un riesgo leve puedo pedir retiro? O todavía pedirlo puede pedir, pero bien difícil que se lo den. ¿Será coherente que piden un leve un retiro? Complicado, porque sobre todo a partir del nuevo parámetro, vamos a ya ir terminando, eh, a partir del nuevo parámetro para el retiro, que es algo importante que se tiene que saber, aquí lo tengo, aquí está. Para el retiro me piden ya no solamente algo, un riesgo leve, sino me piden, mira acá, alguien lo puede leer ahí, si alguien me ayuda con la voz porque ya está, estamos con el cambio de clima horrible. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de retiro? El artículo 22. ¿Alguien puede, por favor, prender su audio? Mientras tanto, vamos a leer. Señores, recuerden que es la ley 31715, ¿ah? Es la modificatoria de la 334. Kiyoshi me dice, mira, doctora, ¿qué pasa si son leyes, pero están siendo reiterativos? Acá me dice, doctora, en el caso de la ficha de valoración de riesgo de la comisaría o el efectivo encargado, ha podido percibir a través de las víctimas que solo hacen firmar, dice, a ver, y no realizan las preguntas. Joan Cristian, recuerda uno, pregunta. ¿La ficha de valoración de riesgo es vinculante para mí como juez? ¿O es uno de los instrumentos? ¿O es el único instrumento? ¿Uno de los instrumentos? ¿O el único de los instrumentos? O sea, si el efectivo policial ni siquiera le preguntó, mire, puede darse, eso se da mucho. Yo me quedo con lo que dijo el efectivo policial, con su ficha de valoración. Para mí eso es riesgo severo, punto, prescinda de audiencia y ya no realizo audiencia. ¿Me obliga? ¿Me vincula? Porque si no, se acabaría a nivel policial, que el policía nada más ponga la medida de protección. Si él identificó su riesgo, que ponga su medida. ¿Para qué lo voy a pasar al juez? ¿Para qué lo voy a pasar al juez? Tendría mucho sentido, ¿no? Joan. Y es importante, Joan, que ese sea tu fundamento de tu apelación, o ese sea tu fundamento de tu audiencia. Oiga, doctora, usted se ha fijado solamente en el riesgo que se dice a nivel, en el riesgo que se ha determinado a nivel de ficha de valoración, pero esa ficha de valoración está totalmente incoherente. Mire lo que dice en la denuncia policial con lo que dice en... Dice que es la primera vez que ocurrió, sin embargo, en la ficha de valoración dice que han sido varias oportunidades. Está la primera incoherencia. Por eso es que, para que digan varias oportunidades, es por eso que dio el puntaje elevado y por eso que se dio la medida de protección, se dio el riesgo severo. Ujú.
Y bueno, vamos a enfocarnos ahora, porque ya vamos a ir terminando, en el retiro del domicilio del denunciado, específicamente en el que dice la prohibición de regresar al mismo, te dice que tiene que ser un riesgo severo acreditado, mira tú. Ya no solamente un indicio razonable, sino un riesgo severo acreditado. Importante, es decir, le subió un poquito la valla, un poquito o bastante. Me pide acreditado, ya no me pide indicio razonable. También me agrega la reincidencia, la violencia, la violencia física. ¿Mm? Independientemente de quién recaiga la titularidad del inmueble. A ver, vamos a ponernos en un supuesto acá porque ya esto es bastante importante. Primero que para que yo pida retiro me dice que tiene que ser un riesgo, ya no cualquier riesgo, sino que acreditado. Me habla de reincidencia. ¿Y será una reincidencia civil o será una reincidencia penal? ¿Qué tipo de reincidencia será? Porque si hablo de reincidente, conducta reincidente penal, me tendré que ir al pleno, al acuerdo plenario, en el que dice que tiene que haber un ingreso en el establecimiento penitenciario, que haya salido con una papeleta de excarcelación, y que luego, después de que regrese a tu casa y quiera dormir contigo y te vuelva a querer golpear o agredir, tú recién ahí le puedes decir, ándate de la casa. Imagínate, ¿quién regresa del penal para tratarte con cariño? Es extremo, ¿verdad? Entonces se entiende que la reincidencia aquí lo que quería realmente es no una reincidencia penal, sino una reincidencia desde el punto prácticamente de la cotidianidad, de decir, ha vuelto a generar otro hecho de violencia. Y la violencia física. Pregunta, ¿en la violencia psicológica podré pedir retiro del agresor? Muy bien, Saúl me dice, doctora, también puede evaluar informe psicológico, también puede evaluar declaración de víctima, no solamente la ficha. Uno de los instrumentos, uno de los instrumentos. Muy bien, muy bien. Ahora, les estaba preguntando, ¿en una violencia psicológica podría pedir retiro? Ante una violencia psicológica. Y Johan incluso dice, yo tengo, doctor, un informe psicológico que dice que hay un riesgo severo. ¿Podría pedir el retiro o no? Porque ahí dice violencia física, doctora, no dice psicológica. ¿Qué hacemos? Está mal redactado, le faltó. ¿Qué dicen ustedes? A ver, pensemos todos. La violencia psicológica, con psicológica, ¿puedo pedir retiro o no? Y se olvidaron entonces de tipear. Pusieron la física y se olvidaron de la psicológica. ¿Mm? Pues acá quiero copiar mi... Señores, ¿y entonces qué? ¿La amenaza de muerte qué es? ¿Violencia física? Ahí está Carmen Rosa, importante. Doctora, a veces la violencia psicológica es mucho más fuerte que la física. Una amenaza de muerte. Entonces no lo retiro porque no está. Claro, claro que se puede dar, pero ¿en qué le inserto? ¿En dónde? ¿En violencia? Esa violencia psicológica puede ser claramente un riesgo severo acreditado. Un riesgo severo acreditado. O amenazas constantes, como dice Kiyoshi.
actitudes reiterativas. Entonces, señores, no es que estamos excluyendo a la violencia psicológica. Podría darse, claro que sí. Muy bien. Dice, doctor, en violencia se puede pedir analizando la gravedad de las palabras fuertes que se hace a la víctima. Claro, toda frase o palabra, Joan, puede ser violencia psicológica. Ahora, recuerda, en el ámbito de protección, yo con la sola posibilidad de que sea, ya puedo tener una medida de protección. Pero ya luego en el ámbito de sanción se necesitará un informe o una pericia. ¿Bien? Bien, señores. eh, el retiro del agresor claramente te dice que necesitas un riesgo severo acreditado, necesitas una reincidencia y una violencia física. Pero cuando me dice, independientemente de en quién caiga la titularidad del inmueble, mi pregunta es, hoy sucede un hecho de violencia en la casa de mis suegros. No es mi casa. El papá de mis hijos me golpea en la casa de mis suegros, porque yo vivo ahí en un cuarto. Nos han dado ellos para vivir la parte de atrás. Cuando dice independientemente de quién recaiga la titularidad del inmueble, ¿se refiere a la titularidad de mi suegro? Es decir, ¿me pueden sacar de la casa de mi suegro? ¿Mi suegro me puede sacar de su casa? Pese a que yo tengo una medida de protección en el que dice que su hijo salga. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá o no? A ver, le pongo un caso. El suegro es el dueño. Tú vives ahí con tu pareja. Tu pareja te golpea. Tu pareja es el hijo del suegro, de tu suegro. Vas, pides una medida, imaginemos que fue una violencia muy severa, pides el retiro. Retiran al hijo de la casa de su padre. ¿Se podrá dar? ¿O le dirán que se vaya a ella? Que es la casa de mis padres. ¿Te quieres ir a donde tú? Saúl, Eusebio y Saúl me dicen sí. Muy bien. ¿Y qué pasa, Saúl? ¿Qué pasa si el suegro va a verte a ti, Eusebio, va a verte a ti, Saúl, y te dice, oiga, doctor, yo quiero, usted es un abogado hábil. Y bueno, ya se le retiró a mi hijo, pero yo quiero vender mi casa. ¿Estoy impedido de vender mi casa? ¿Sí o no? Y con eso vamos terminando. ¿Puedo venderla? ¿Se afectó el derecho de propiedad del suegro con la medida de protección que se le dictó a su hijo? ¿Mm? ¿Lo ven o no? Señores, los derechos de propiedad no pueden verse afectados. El hecho de que lo retiren al hijo inmediatamente, claro, porque era un peligro que él esté ahí, podía haberla matado. Por eso tú la retiras y por eso la medida es rápido. Pero luego lo que el señor lastimosamente haga con su propiedad, venderla, alquilarla, demolerla. Doctora, pero le había dado un anticipo de herencia. Ah, esa es otra cosa. Porque ahí ya se le dio un anticipo, ahora sí, ya sería imposible hacer esto porque ahí se entiende que esa herencia, el rechazarla no podría afectar a los hijos. Muy bien, señores, creo que alguien quiere hacer una pregunta adicional, si no ya vamos a tener que ir cerrando la sesión del día de hoy. Creo que alguien me ha levantado la mano ahí, no hay ningún problema. Señores, pedirles por favor que me sigan en mi red social. Estamos capacitando a nivel nacional. Estamos justamente Tania, buenas noches. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Este 23 de agosto vamos a estar en Arequipa, así que algunos que por ahí estén en Arequipa, yo gustosa de podernos tomar una foto o poder vernos en Arequipa, 23 y 24 de agosto. Dani, tu pregunta. Bueno, primero felicito por la ponencia, excelente. Lo segundo, Gracias. doctor, en el caso de que un varón ha sido denunciado por primera vez por violencia psicológica, ya se dictaron las medidas de protección, alejamiento, ¿Ya? no Se mantener dictaron las comunicación. medidas, listo, se dictaron, ¿ya? ¿Qué pasó? Ya, la pregunta es, ¿cuál sería el desenlace, doctora? No, si es la primera vez, no te genera antecedente, solo tienes su antecedente penal, pero recuerda que su principio de inocencia de tu patrocinado sigue recubierto hasta que en el ámbito de sanción no determinen que él realmente es culpable, sino simplemente lo que tiene que hacer tu patrocinado es cumplir
con la medida de protección. Si él me va a terapia, no vuelve a hacer el hecho, no le va a pasar absolutamente nada. Recuerda que esto es un sistema inmediato de protección, pero no va, determina un culpable. Bien, Johan, tu pregunta. Bien, gracias. Y, doctora, buenas noches. Agradecerle por la capacitación. Doctora, doctora, en el caso que una mujer, por su condición de tal, en caso de ser de una comunidad nativa, recibe eh, amenazas o palabras denigrantes por publicaciones de Facebook, redes sociales, ¿también es violencia de género? Bueno, Johan, el caso, como te digo, está bien cerrado en lo que tú tienes que hacer un estudio del caso, ¿no? No, bien difícil es dar una respuesta que sí es violencia de género o no. La violencia de género como tal podría darse en su condición de mujer. Recuerda que el género es el grande y la condición de mujer es algo más específico. La condición de mujer podría darse, ahora, materializarse esa violencia puede ser instrumentalizada a través de muchas cosas, a través de la convivencia, a través del ejercicio de una labor, a través de caminando en la calle, sometido a un acoso en un transporte público, puede ser a través de las redes sociales, incluso se pretende ahora incorporarse al ciberacoso, pero bueno, recuerden que las modalidades pueden ser muchas, los tipos solamente son 4. Así que indistintamente si es de una comunidad nativa o no, utilizar la red social para generar violencia es totalmente válido, es un instrumento, es un canal y puede dictarse una medida de protección de evaluarse el caso, vulnerabilidad, peligrosidad, criterios para emitir, es decir, todo un estudio para dar. No es que simplemente porque es mujer y es de comunidad se le va a dar. No funciona así. Alexander, tu pregunta y con eso ya cerramos, por favor. Doctora, buenas noches. Antes que todo, saludar desde la ciudad de Arequipa. Y mi pregunta es la siguiente, doctorita. Por ejemplo, si un supuesto acusado, o un supuesto, ¿no?, agresor cumple con las medidas de protección, ¿esto favorece en el proceso penal? Digamos, Todo, porque cuando hay, todo favorece en el proceso penal. ¿cómo lo Adicional. tenemos, cómo lo probamos, doctorita? O sea, te pedimos el informe a A la... ver, primero, Alexander, nosotros somos ámbito de protección. O sea, de por sí, esto es protección, no somos penal. Ahora, si tú de todas maneras, pese a que no es mi especialidad, quieres que te dé algo adicional, dentro del juzgado penal tienen que analizar la conducta de tu patrocinado. ¿Qué pasa si tu patrocinado incumple medidas? Y cuando estás en juicio oral, llega adicional a esto una denuncia de desacato a la autoridad. ¿Qué va a pasar con tu patrocinado? Tiene en su registro antecedentes por su conducta. ¿Le va a jugar en contra o no? Eso no es que tengas que pagarlo, simplemente remite los actuados en el estado actual en el que en el registro de antecedentes penales, policiales y judiciales ya tiene ahora una desobediencia a la autoridad. Muy bien, señores, a seguirme en mi red social me encuentran como @TaniaCarolinaBR, por ahí podemos seguir conversando siempre y cuando me den opción seguir. Muy bien, muchísimas gracias, ya nos vemos en una próxima sesión. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Tania. Bien, doctores, agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Todavía nos faltan 2 sesiones para culminar el presente diplomado, lo que es Centro de Emergencia Mujer. La siguiente sesión nos estará acompañando el doctor Iván Sarabia y estaremos culminando con la doctora Ilian. Eh, Todas las sesiones ya se encuentran habilitadas en su plataforma web. Pueden encontrarle los vídeos y también todos los materiales de nuestros ponentes quienes han desarrollado hasta el día de hoy. Bien, doctores, con ello voy a culminar. Para el día de mañana también estaremos habilitando el vídeo de esta sesión y los materiales que la doctora Tania ha utilizado. Bien, los esperamos en nuestro próximo evento académico. Muy buenas noches, doctores.